Aquí llega el sonido de la voz solidaria, donde todas las voces cuentan sus propias historias desde el arte, la cultura y la sociedad a través de la voz de mibarrio7.com. Antioquia, nuestro sur, América, nuestro sur, tierra fértil como tú para soñar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio, La Voz Cultural Solidaria. Aquí seguimos tejiendo memoria, también identidades, resistencia con los sonidos del pueblo. Les recordamos que este programa se transmite por el canal de YouTube y también llega al aire por La Voz de Mi Barrio 7, por Urdimbre Radio 100.6 FM, todos los domingos a las 6 p.m. Y estamos hablando sobre la historia y la cultura llanera en Bogotá. Es también la historia de quienes con alma de sabana y corazón de joropo han sembrado también tradición en medio de todo este concreto. En esta ciudad andina donde confluyen los cantos del país entero, han florecido voces y talentos también que mantienen vivo el espíritu de los llanos orientales. Entonces le damos la bienvenida también a Petrick Vaquero, es el historiador y politólogo. Muchas gracias, hombre, por acompañarnos en este espacio y regalarnos pues dando tiempo para conversar sobre la historia, sobre la cultura llanera en Bogotá y en Colombia. Y es un gusto, de verdad, enorme tenerte con nosotros, Petrick. No, Armando, un gusto estar acá, compartir con ustedes también y reflexionar un poco pues, sobre tantas cosas que nos apasionan, incluyendo la música, la cultura popular, y que todo está pues inmerso en un contexto complejo de historias, de migraciones, de sueños, de ilusiones, de políticas públicas, de resistencias, de rebeldías, de transformaciones, que bueno, que de todas formas nos hacen estar donde estamos y tratar de hacernos conscientes de esas realidades. De esas realidades, exactamente. Yo quisiera presentarte un poquito. Tú eres historiador y politólogo, miembro también de número de la Academia de Historia del Meta. También los temas que has venido tratando han sido sobre la violencia, el conflicto armado en Colombia, el narcotráfico, la delincuencia organizada, los derechos humanos y la música y la cultura popular de América Latina. Y también ha trabajado con centros de investigación tan importantes como el CINEP, que ha sido toda una línea muy importante, contrahegemónica y con, pues, decolonial, y con la Comisión de la Verdad. También ha sido director de investigaciones de documentales, de sicario a youtuber, Ojo por Ojo, del 2017. Que le También hicimos a hizo Popeye, sí. de Popeye, también Es una ahí está historia. lo de John Jairo Velázquez, ¿no? Popeye, Y sí, tal cual. Popeye. Bueno, y también ha sido, pues ya ha tenido varios libros, ABC de la Mafia, Radiografía del Cartel de Medellín y La Nueva Guerra Verde, del Y 2017. ya se viene uno, en 15 días se viene el nuevo libro. Ah, bueno, chévere. Ya, entonces estaremos ahí como muy listos, muy prestos a leerte. Yo te propongo una ruta, ya te venía comentando, pues nosotros ya hemos venido haciendo algunas entrevistas con algunos y algunas compañeras, artistas, arpistas, compositores, historiadores. También aquí estuvo tu papá hablando sobre la historia, sobre la literatura. Y yo viendo el perfil tuyo, nos parece muy importante una ruta que sea la memoria, la migración y el conflicto y también la transformación cultural. Y que digamos que ese hilo conductor, pues que nos lleve, digamos, a todo lo que ha pasado con la migración forzada y las desigualdades estructurales y pues la construcción de una Bogotá mestiza, donde la cultura llanera de alguna u otra forma se ha transformado en memoria viva y de resistencia y de reexistencia, de supervivencia también. Entonces, una de las preguntas estructurales que uno ha pensado acá con el marco histórico y político, también viendo tu formación y tus inquietudes, ¿por qué no empezamos y cómo entender y cómo hacemos ver el papel de Bogotá en la configuración del país como centro de poder y receptor de migraciones internas? ¿Cómo podíamos ahí como analizarlo y tener ese paisaje o ese panorama general? Pues bueno, a pesar de que Colombia es un país de regiones por muchas razones, yo creo que fundamentalmente esa escarpada, esa difícil geografía con altas montañas, una cordillera que se divide en tres, valles profundos, selvas, ríos, llanuras extensas,
y pues que han generado configuraciones culturales muy, muy particulares y muy distintas. Entonces eso ha pasado y eso ha generado incluso polos de desarrollo muy particulares en muchos lugares. Colombia, sea como sea, es un país de ciudades importantes. Sin embargo, a pesar de eso, de todas formas, Colombia también ha tenido una impronta del centralismo muy grande desde también su misma configuración. Para muchos analistas siempre fue un absurdo que la capital de Colombia estuviera a 2.600 metros de altura en la mitad del país, en vez de estar cerca de las costas, ¿no? La costa del Pacífico y la costa del Mar Caribe, donde pues claro, la conexión, digamos que con el mundo, pues era mucho más fácil, mucho más evidente. Claro, Obviamente hay muchas razones, ¿no? Y se dice la búsqueda del dorado, por supuesto, precisamente también pues la necesidad de controlar, de establecer como presencia en lugares centrales que permitan pues mirar hacia todos lados y obviamente también climas que fueran entre comillas más benignos para todos estos europeos que llegaban a conquistar y a buscar tantas cosas. Hay muchas razones, sin embargo, el hecho de que Bogotá estuviera tan lejos, digamos, del Caribe, eh, pues hacía también que la sociedad colombiana, digamos, centralizada fuera un tanto parroquial y que estuviera desconectada de muchas de las movidas culturales políticas que se daban en muchos otros lugares del mundo. Uno tiende a pensar, y en Bogotá se tiende a pensar que, claro, que la gente de tierra caliente es gente más inculta, gente menos sofisticada, pero en muchos casos era al revés. sí, Eh, la sociedad bogotana en su momento era pacata, ultra religiosa, muy conservadora, eh, mientras que estas otras sociedades, culturas que estaban abiertas al mundo, pues tenían otras miradas también de ver esas cosas. En el contexto de la música llanera, para adelantarme un poquito, pues pasa eso también. He tenido mis polémicas, por ejemplo, con venezolanos y pues claro, los chauvinistas son una bobada. Entonces dicen, no, esto, pero yo también, nosotros también los tenemos, ¿no? Pues, por ejemplo, sí, con el tema de la cumbia, ¿no? sí, Empieza a ver que la cumbia se convirtió como en el género musical que hermana toda América Latina, el género mestizo, la América Latina popular, pero, e incluso uno oye unas cumbias que uno dice, eso no es cumbia, eso es un chucuchuco ahí horrible, ¿sí? Las cumbias argentinas que, bro, las mejor dicho. mexicanas, Sí, o sea, pero a la hora de la verdad son reinterpretaciones ya en contextos sí simplificados de poblaciones incluso que están lejos también del Caribe culturalmente, pero pues que le han dado otras miradas también a esas músicas, y es interesante. Entonces, volviendo a la música llanera, pues pasa que, por ejemplo, muchas de las poblaciones de los llanos orientales no miraban hacia Bogotá, miraban más hacia Caracas. Era impresionante. Hay un libro que yo recuerdo mucho del escritor Eduardo Mantilla Trejos, que es la historia verídica de los tumbatiranos. Y habla un ujú, poco de José María Vargas Vila, el escritor romántico, pero también panfletario, panfletista muy famoso de finales del siglo XIX, comienzos del XX, que va a refugiarse allá a Arauca, pero allá lo que se da cuenta es que hay una rebelión que se está organizando desde Arauca para tumbar al gobernador del Amazonas, de apellido Funes, que era un personaje terrible, pues según cuentan. Es decir, las movidas que se estaban dando en Arauca miraban era hacia Venezuela, claro, frontera, y no miraban hacia la lejanísima, andina, fría y muy distinta Bogotá. Y eso pasa también en muchos lugares, pues hasta hace poco tiempo realmente, hasta hace unos 25 años uno iba a Arauca y era pura cerveza polar, pura televisión venezolana. Y de hecho, este año fui a San Andrés, yo no conocía San Andrés, imagínense. Entonces fui, y pues claro, ya hay una presencia más grande de Colombia, del Estado colombiano, que ha hecho de todas formas que se haya perdido un poco lo que denominaban la cultura raizal, era tan conectada con Jamaica, con todos esos lugares, pero y en eso también tiene que ver mucho la persecución al narcotráfico y otras cosas. Pero hasta hace poco tiempo, pues San Andrés miraba realmente hacia Nicaragua, que está al ladito de claro, Nicaragua, o hacia lo que denominan las Antillas mayores y Antillas menores. Entonces, claro, eran esas situaciones que eran muy, muy diferentes. Entonces, retomando, sí, un país centralizado, una ciudad
lejana, pero que de todas formas pues empieza a mandar la parada de muchas cosas en la sociedad. Se dice, Anthony Anderson, un politólogo reconocido, decía que pues la definición de nación es una comunidad imaginada. Y obviamente las configuraciones políticas, las fronteras, pues al final también nos van marcando diferencias de comportamiento. Por más que uno diga que el venezolano del Amparo es igualito al venezolano al colombiano de Arauca, o que el venezolano de San Cristóbal o de San Antonio es igualito al colombiano de Cúcuta. Sí, puede que se parezcan mucho, que haya lazos familiares, pero ya el hecho de que exista una frontera desde hace tanto tiempo, pues ya también marca formas de ser, de actuar, de pensar, de comportarse que son distintas. Entonces, Bogotá, sí, una ciudad muy grande que se empieza a configurar y por muchas situaciones, la búsqueda de oportunidades, eh, evidentemente también pues un mercado mucho más grande, Claro. y pues obvias situaciones de violencia que en Colombia han tenido muchísimas oleadas, pues han hecho que al país llegue, pues, o que a Bogotá llegue mucha gente de muchas regiones de Colombia. Es que lleguen costeños, que lleguen personas del Pacífico, que lleguen paisas, que lleguen santanderianos y por supuesto que lleguen llaneros. Claro. Además, pues el tema de los llaneros es también discutible, es una cosa también para discutir, porque pues una cosa obviamente es alguien de Villavicencio, otra de Casanare, otra de Arauca y otra de las poblaciones más pequeñas. De hecho, yo sé que para mucho araucano, pues un villavicense no es un llanero. Y Es un de guate. hecho, claro, y es del Piedemonte, ahí de Pata al Sí, Cerro. el pata al cerro. Y así como se dice que la puerta del llano es Villavicencio, lo cual es cierto, desde la mirada centralista de Bogotá, obviamente, Desde la mirada centralista. también pues pasa que pues también es la puerta de los Andes, porque Villavo queda enclavada en la cordillera de los Andes. Y eso es interesante, de pronto podemos hablar de eso en algún momento o más adelante, también de la apuesta política que se hizo, yo diría desde los años 60, por llanerizar a Villavicencio. Pero bueno, eso es otra cosa. El caso es que, Bueno, porque ya Villavicencio es de colonos, ¿no? sí, claro, de colonos y muchos del oriente de Cundinamarca, y entonces la música que se oía hasta en los años 60, eso era pasillos, bambucos, también Sí, joropos, pero por supuesto que se tocaba con tiple, con bandola. De hecho, mi papá toca la bandola, exacto, bandola andina. andina, pero toca joropos y toca pasajes y bueno, todo eso, y es interesante porque es una sonoridad también que, pues, que mostraba también una conformación híbrida entre lo andino y lo llanero que era muy chévere. Y pues acordémonos que en Villavicencio hacía el Festival Nacional de la Canción Colombiana, que después de eso se cambió y entonces el Festival del Joropo, creo que desde arriba ha sido un interés de llanerizar a Villavicencio, que bueno, que no es ni bueno ni malo, sino que es una situación que se presentó. Y con los parámetros además musicales del joropo venezolano, o sea, el arpa, Con los instrumentos, los claro. instrumentos que pues muchos de estos araucanos, David Parales, el mismo Héctor Paul Vanegas, pues llevaron hacia Villavicencio. Pero entonces es interesante cómo una ciudad como Bogotá pues se va convirtiendo en epicentro de muchas personas que traen sus tradiciones, traen su cultura, traen sus formas de ser, de comportarse, que por supuesto se van mezclando, se van transformando, van interactuando con no solo con lo que se conocería esencialistamente como la cultura bogotana, pues que es muy difícil, no decir, uy, ¿qué es ser bogotano? Es muy difícil porque Bogotá recibe a todo el mundo. También Y es un híbrido, ¿no? Ahí, es, eso es, es un híbrido. Y bueno, claro. y eso es lo que Bogotá es una ciudad dura, a veces hostil. El clima a veces no ayuda, aunque muchos también a mí me gusta el calor, pero también el clima bogotano a veces me gusta. Y eso pues hace que Bogotá también sea muy, muy interesante y que todas estas manifestaciones se estén dando. Ahora con la llegada de tantos venezolanos, yo diría que desde hace unos 15 años para acá, se está dando también un fenómeno que nunca se había dado, por lo menos en los lugares centrales del país, y es la llegada de extranjeros masivamente. A diferencia de otros países de América Latina,
la misma Venezuela, Argentina, Uruguay, obviamente, Chile, Brasil. Colombia era un país que no recibía en gran medida gente de otros lugares. De pronto en la costa, sí, toda esta gente del antiguo Imperio Otomano, los que denominan turcos, Ujú. ¿no? Sí, pero de resto, muy poquito, muy poquito. Y de todas formas sí había como una mirada condescendiente o más bien, sí, colonizada frente a los extranjeros, sobre todo si son blancos y de países europeos o de Estados Europeos. Unidos y todo eso. Pero ahora con la llegada de tantos venezolanos y además venezolanos de las capas bajas de los sectores populares, pues también la situación está cambiando. Sí. Se- Incluso yo empecé a ver cosas, pues bueno, a mí me encantan las arepas venezolanas. Uy, me encantan. Yo me la paso comiendo arepas esa venezolanas. es la que es con, ¿cómo es que le dicen? La reina pepiada, el pabellón, uy, deliciosas, sí, 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 espectaculares. Y eso también lo que hablábamos, una bobada decir de dónde es la arepa, pues es decir, es que es No. maíz, maíz y aplastar, pues en todas partes hay, pues es que eso es obvio, pero las arepas, a mí me gustan mucho las arepas colombianas, pues las venezolanas también me encantan. Y aunque no he vuelto a ver todos estos grupos que había venezolanos musicales que traían esa música que es con cuatro, con tambor, esa música como gaitas, y eso, no he Ajá. vuelto a ver que en algún momento vi a varios venezolanos que estaban tocando, seguramente se fueron para otros lados, pero bueno, La el caso es gaita. que sí, sí, el caso es que si Bogotá recibe gentes que transforman a la misma ciudad, nos transforman a nosotros y por supuesto que también esas personas se van transformando, ¿no? Totalmente. Pero Alguien, digamos que podemos hablar de una colonización cultural de la capital o más bien de un proceso de hibridación forzada por sí, las condiciones históricas. yo creo que todo depende de cómo uno lo vea, ¿no? Porque pues sí, claro, es que en muchos casos todos esos procesos sí se hacen conscientemente de arriba hacia abajo. Hay Ajá. proyectos, hay programas. De hecho, la colonización en muchos casos en el oriente del país, o sea, la Orinoquía y la Amazonía, se dio. De hecho, estábamos hablando de los campesinos del oriente de Cundinamarca que empezaron a colonizar el Piedemonte llanero y ahí se fueron bajando hacia los llanos. En muchos casos fueron producto de esa colonización de comienzos del Frente Nacional que se fomentó desde el Estado. A la gente le Claro. daban tierras y llegaron a muchos lugares. Pero obviamente también las situaciones de violencia pues fueron muy grandes y muchas personas tuvieron que huir a muchos lugares y también pues pues están las ilusiones de abrir camino y de encontrar una mejor vida en muchos otros lugares. Entonces también sucedió. Entonces, Sí. pues, y sobre todo en un contexto histórico en donde ha habido bonanzas legales e ilegales, la bonanza petrolera, la del caucho, ya nos estamos yendo a lejanísimos tiempos y por supuesto la marihuana y después la coca, pues por supuesto mucha gente de muchos lugares llega y se transforman completamente las dinámicas. De hecho, también uno tiene que decir que en muchos de esos contextos, pues la música llanera ha sufrido los embates de esa colonización. Y uno Claro. va a muchos de esos lugares y la música llanera no existe. Ujú. Lo que existe es toda esta música realmente de origen mexicano y que también se transforma y adquiere otras interpretaciones en Colombia, ¿no? Lo que mal llaman ahora música popular, que originalmente era la música de despecho, la música huasca o la música de carrilera, eso es lo que está mandando la parada en muchos lugares con el Uy, sufrimiento también de la misma música llanera que podría también estar ahí, porque es que la música llanera también tiene muchas maneras de interpretarse. Ahora estábamos hablando del grupo de Café y Petróleo de Manuel J. Larroche, es una interpretación urbana, una mirada urbana de la música llanera muy sofisticada, pero también hay otras cosas mucho más, digamos, entre comillas, populares, ¿no? La misma música de Reinaldo Armas, que uno melódicamente son rancheras, a mí sí, me encantan. y las narrativas, ¿no? Muy Sí, de despecho. claro, o Además, uno porque también oye, se presta para el comercio, ¿no? claro, en su Se momento, mercantiliza más fácil, ¿no? en los sectores populares, mejor dicho, yo no me imagino a un Manuel J. Larroche sonando en un billar
en Villavicencio, pero Dice, vivo borracho por culpa de un amor. Ahí nomás bueno, esa. de pronto, pero es como una cuestión, yo diría, más sofisticada, más de unos entornos diferentes. En cambio, en Reinaldo Armas sí me suena ahí perfectamente, un Aries Bigot me suena ahí perfectamente. O Sí, yo oigo un Numerado González o un Cholo Valderrama, bueno, Cholo Valderrama en algunas cosas, pero también ellos están más dentro de lo, a pesar de que Numerado, por ejemplo, es más, puede ser más sofisticado, de todas formas él está apelando ya a los cantos de vaquería. Voy a decir una cosa, a veces un poquito a la idea que tienen los turistas de andinos de lo que es la música llanera. Y a mí me encanta Numerado González, ¿no? sí, Valga la sí, sí, sí. aclaración. Es tolimense, creo que es tolimense, ¿no? Sí, creo que sí. Creo Sí. que sí. Yo Pues lo como conocí. el Cholo es de Sogamoso, pero que ahí de que le digan, No, pero no, sí, sí. No, pero bueno, pues que pero Boyacá y está bien. Casanare también, a mí, yo Sí, cuando fui a Casanare, pues yo iba a Casanare poquitas veces, como unas 5 veces, y a mí me sorprendió que hablaban boyaco, y yo, vea usted. Claro, pues es que Casanare pertenecía a Boyacá. Y claro. eso también es parte de la hibridación, de la mezcla que hay. Entonces, sí, yo sí creo que desde arriba se pueden generar transformaciones, se pueden generar muchas cosas, pero también, por supuesto que las dinámicas humanas son imparables y la gente se mueve, la gente busca posibilidades, la gente se enamora, la gente se mezcla, la gente tiene conflictos, pelea, y todo eso es parte pues de la historia o social que con las expresiones artísticas pues se manifiestan de manera rica y vívida. Entonces pues eso es parte también de lo chévere, ¿no? Uno botar Sí, corriente sobre todas esas cosas. sí, claro. Cuando habla uno, ahorita cuando tú estabas hablando ahí sobre la violencia y el conflicto armado, digamos, de una u otra forma, ¿hasta qué punto le llega a las comunidades llaneras que se vienen a Bogotá? Yo también recordando, por ejemplo, todo lo de Guadalupe, Ujú. que hacía música, corridos, ¿no? Ahí, ¿cómo tú analizas eso? Porque además eso después aquí es insertado en el Teatro La Candelaria por los Ah, sí. teatreros, ¿no? Bueno, se vuelve todo una relación y un hermanamiento de esa voz de revolucionaria, digamos, de los liberales, pero aquí también es tomada por los teatreros, por el arte, porque se vuelve una voz ahí contrahegemónica. Hay como tú lees esa hibridación y esa transmisión. Es que como estaba diciendo, pues ahí no hay una música llanera, ¿no? Hay muchas músicas llaneras, a pesar de que puedan tener los mismos ritmos, ¿no? Y que digamos que la base, el germen, digamos, sea el joropo, ¿sí? Sí, Joropo rápido, joropo lento, lo que sea. Y, y pues dependiendo de los contextos, también de los orígenes de determinados artistas, de las relaciones que establecen, pues la música se manifiesta de una u otra forma, ¿no? De hecho, recientemente he visto unas apuestas muy interesantes que infortunadamente también se quedan como en la mera curiosidad de mezclas de música llanera con rock, que eso lo llevan haciendo mucho tiempo, la verdad, mucho tiempo, y a veces los suena bien. venezolanos no es, eso ya lo No, han hecho. no, pues los Henry venezolanos Rubio, todos desde los ellos años, ya uy, maravilloso Henry Rubio, de los años 70, esa gente está volando. sí, Pero en Colombia yo creo que sobre todo desde los años 90 eso empezó, ¿no? La Constitución del 91, el reconocimiento de Colombia como país multiétnico y pluricultural, y la emergencia de algunos artistas mediáticos que también tienen como una idea de modernizar, ¿no? Bueno, antes estaba Francisco Zumaqué, que había hecho estas ajá. cumbias jazz espectaculares como Macumbia, y bueno, y aparece la figura de Carlos Vives que ahorita, hoy en día, no me lo aguanto. Uy, no, yo no le creo nada de lo que dice. Pero hay que reconocer que en su momento o sea, la propuesta de él fue renovadora, fue muy interesante y tuvo discos de altísima calidad. Los Ya, primeros, ¿no? El primero, sí, 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 los primeros que hizo ya él con La Provincia, el Clásicos de la la provincia, Provincia, La Tierra del Olvido, después hizo con uno que se llama Egidio. Tengo Fe. Yo por ahí escribí para el Boletín Cultural del Banco de la República un perfil sobre Diomedes Díaz, Jairo Varela, Joe Arroyo, y me dijeron que metiera a Carlos Vives, y harto ¿No lo palo le di a metiste? Carlos Vives, sí, metí a Carlos Vives. Pero reconozco pues su trayectoria y lo que hizo en su momento. Y
y yo sí creo que él, un hijo de las élites costeñas, pero también afincado en Bogotá, muy relacionado con cierta bohemia bogotana de los tiempos de la televisión, él marcó mucho, y además un tipo súper pinta, ¿no? Atractivo, galán de telenovelas, pues marcó también la mirada de mucha gente de clase media, incluso clase alta, que dijo, nosotros también podemos estudiar e investigar la música colombiana. Y en ese sentido, mucha gente empezó a hacer fusiones, unas buenas, otras no tan buenas, y eso empezó a desarrollarse, y la música llanera no estuvo al margen de eso, y se intentaron proyectos. Lo que pasa es que sí, a veces, bueno, está Aldemaro Romero, por ejemplo, es de Pero Venezuela, ahí ¿no? cuando tú También. hablabas de eso, Petri, ya acordándome, cuando tú decías de este personaje, ya el acordeonero Egidio. no, Gidio no, el anterior, ¿cómo es que se llama? Alfredo Gutiérrez, él decía, no, eso es Ah, pura carreta. Yo fui el primero que empecé a generar cambios estructurales. Yo pienso que es más bien una situación como de clasismo y de racismo, ¿no? Pensaría sí, uno, porque sí, no le dieron pero mucha trascendencia a lo de Alfredo Gutiérrez, pero sí a Carlos Vives. pues sí, sí, no, porque yo sí también creo que es decir, nadie nace aprendido, y todos estos procesos que a veces pueden ser revolucionarios, o esos hitos revolucionarios de un cambio radical, un cambio total, pues obviamente no surgen de la nada, sino que son parte de un proceso, que a veces esos procesos no los conocemos. Pero Alfredo Gutiérrez sí lo conocimos. Alfredo Gutiérrez, primero con los Corraleros de Majagual, esa música sabanera maravillosa, muy exitosa. Y empezó a hacer esos híbridos, ¿no? Y después ya él que se metió con el vallenato, y él le metió bajo eléctrico, tocó el famoso pasebol, ¿no? Hizo cosas maravillosas. Pues él también, él fue un innovador, y de hecho en los tiempos en que él hacía todo eso, había gente que decía que eso no era vallenato, y decían que no, pero él era un innovador. Entonces, claro, siempre hay hitos, siempre hay figuras importantes. Y después ya en un contexto más contemporáneo, uno no puede dejar de lado al binomio de oro, el de Rafael Claro. Orozco, que ellos le meten guitarra eléctrica, le meten teclados, y ellos empiezan a mirar a la música del Caribe, a las grandes orquestas, a Wilfrido Vargas, a Lavillo, Y el los vestuario melódicos, mismo, ¿no? Ese el vestuario. vestuario, ¿no? Eso también fue una revolución. Pero lo de Carlos Vives hay que también tenerlo ahí, y Claro. claro, sí pasa con Carlos Vives, que al ser un consentido de las élites Sí. nacionales, pues tiene un impulso mucho más grande. De hecho, pues Carlos Vives, a la hora de la verdad, porque él nunca se compromete políticamente con Exacto. nada. No, pero sí, por ahí lo vi cantando por ahí en la frontera con No, claro, claro, y el mismo pero, Cholo por ahí haciendo, no, pero es que Cholo es una cosa más allá. O sea, Cholo sí es de frente para ese lado, eso sí. Lo que pasa es que también sí creo que mucha gente también desde Bogotá, desde la antropología y todo, también tienden a ser muy condescendientes con ciertos artistas que los ve como muy auténticos. sí, Entonces sí, tan divinos, pero bueno, sobre el Cholo después hablaremos, porque tampoco es que sea uno de mis favoritos, pero nadie le puede negar su inmensísima trayectoria. no, claro. Pero, pero ahí, sí, al ser un hijo de esas élites, y relacionándose muy bien con las élites bogotanas, pues también tuvo mucho éxito. Entonces, pues Claro. bueno, retomando lo que Lo del decías, que llanero, sí, 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 hubo intentos de músicas llaneras con rock, pero ahora he visto unas cosas que hacen con rap, con hip hop y con trap. sí, No, pero son interesantes, son chéveres. O sea, yo digo, vea, hay festivales que se van desperfilando, y uno de esos para mí es el Festival del Joropo, en Villavicencio, el Festival Internacional del Joropo. Hubo un tiempo en que también, en que esos festivales, yo digo también, los tiempos del narcotráfico y toda esa cosa, en que esos festivales, en que absolutamente todo lo volvían reinado. sí, Y porque pues todo el mundo quería ver viejas en vestido de baño, eso era el cuento. sí. Ahorita los reinados ya están muy de capa caída realmente, pues porque internet ha hecho que pues ya si usted quiere ver una vieja en vestido de baño, la ve. Si usted quiere ver una vieja como sea, la ve. Entonces Ujú. eso de todas formas había cierto morbo y ciertas cosas, y obviamente un machismo estructural tremendo. O sea, a la hora de la verdad, o sea, no ver viejas ahí exhibiéndose, pues sí, pues a quién no le gusta ver una mujer bonita, Claro, pero totalmente. Es pues, la forma en que se mercantiliza, ¿no? por supuesto, y ahí pues llegaron narcos, llegaron pues todas esas
esas expresiones de poder y de la realidad colombiana que a veces pues son conflictivas y que nos muestran también que el país está pues en unas dinámicas que son muy difíciles. ¿Cuándo no ha estado así a la hora de la verdad? Y No, claro, la música, el arte, en muchos casos pues nos permite también a veces consciente o inconscientemente pues ver lo que está pasando. sí, Pero entonces yo decía, esos festivales eh, se van desperfilando y entonces al Festival del Joropo al final llevan un montón de artistas que no tienen nada que ver con el joropo. Entonces, yo venero al grupo Nietzsche, pero ¿qué hace el grupo lo que Nietzsche en el hacen. Festival del Joropo? O Sí, todos estos de la mal llamada música popular o reggaetoneros, o sea, no. Más bien sí se debería, y en grandes escenarios se debería hacer una apuesta por visibilizar esas propuestas interesantes que se están dando en la música llanera y en todas esas cosas. Pero bueno, yo hablo mucho y me voy yendo por muchas ramas que son interesantes, pero, pero pues estábamos diciendo que evidentemente las sociedades se van transformando, a veces sí, con la impronta de unos buenos gobernantes o de unos gobernantes que pues marcan la parada y que dicen, bueno, nos vamos por acá, pero realmente pues las dinámicas son imparables y las dinámicas ujú, sociales son imparables y en un contexto conflictivo como es el contexto colombiano, no solo por la violencia directa, sino también por la tremenda desigualdad social que se manifiesta en las ciudades colombianas, pues Bogotá pues lo expresa todo de una forma directa. Entonces mucha gente por muchas razones pues llega a Bogotá buscando oportunidades, buscando escapar y buscando de pronto cumplir sus sueños, desarrollar no sé, sus expectativas con tantas cosas y van llegando. Y en algunos casos, dependiendo de cómo lleguen, pues llegan a formar parte de los barrios populares, a veces barrios populares conformados y planificados, en la gran mayoría barrios populares que se van haciendo poco a poco en situaciones complejas y relacionándose con muchas personas. Y pues bueno, en muchos casos las comunidades pues también dicen, no, esta es la comunidad de venezolanos, esta es la comunidad de llanero, esta es la comunidad de paisas, esta es la comunidad de gente del Pacífico, eso también pasa mucho. Y pues también depende de cómo llegan, ¿no? Porque ha sí, habido también mucha otra gente que llega a estudiar a los colegios, a las universidades y pues por supuesto se manifiesta de otra manera. Creo de todas formas, y sí está hablando de la Constitución del 91, pero creo que sí está dejando algo por fuera, y es que también en el escenario o en el contexto de las luchas políticas de los años 60 y 70, también hubo un interés muy grande, yo diría, en todo el mundo, y en América Latina hay muchísimos ejemplos, pero en Colombia también los había, desde los centros de investigación, desde las universidades y desde otros espacios por reconocer, investigar, profundizar y difundir las músicas autóctonas, las músicas locales. Y creo que en eso la música llanera sí tuvo bastante difusión. Un ejemplo, lo mencionabas hace un rato, la obra Guadalupe años 50, obviamente una crítica política profunda, digamos que a esos rebeldes que se alzaron en armas en un contexto donde había realmente una tremenda represión por parte del Estado y pues se alzaron en armas, pero después esos alzados en armas, a pesar de haber pactado la paz y desarmarse, fueron traicionados, abandonados claro, y y al final asesinados, asesinaron, como pasó con Guadalupe, que de hecho claro. él estaba en una fiesta tocando corridos llaneros y llegaron y lo mataron, él estaba desarmado. Y después pues pasa lo mismo de siempre, que dicen que disparó Lo mataron primero y aquí en Bogotá, ta, lo mataron aquí en Bogotá, lo ¿cierto? mataron aquí en Bogotá, tal cual. Sí, Y entonces pasan esas cosas. Entonces desde esos espacios también se empezaron a difundir muchas de estas otras músicas y eso despertó el interés de mucha gente. Después incluso surgieron grupos locales que hacían buena música llanera. Yo pienso en Nueva Cultura, por ejemplo. sí, claro. Yo tengo por ahí unos LPs que los atesoro y el CD no lo compré. Me arrepiento de tanto, es porque Néstor además Lambulé y ellos, Néstor Lambulé y Jorge Jorge Sosa. Sosa. Sí, bueno, toda esa gente. Hace poco estuve cantando en un matrimonio, salsa. Ah, sí. Y, Yo y él, antier hablé con Néstor Lambulé y él va, precisamente vamos a hablar un poco sobre eso, que él estaba ah, sacando.
Sería Sí. buenísimo preguntarle si esos discos viejos porque yo sé que los reeditaron en CD, pero los estuve buscando y ya no los consigo, pero de pronto él los tiene, sería bueno preguntarle. Ahí le Ajá. recomiendo el Bueno. dato. Pero sí, estuve tocando con yo no sé si creo que era hijo de Jorge Sosa, el bajista, muy bueno. Uy, sí. Y sí, gente que ha seguido en el mundo de la música y que han realmente investigado seriamente pues muchas expresiones artísticas y autóctonas y las llevan también a otros contextos con un lenguaje además contemporáneo y político, Y ¿no? Y en político, sí. Colombia pues también había epicentros donde toda esa música se cultivaba y se impulsaba. O sea, la Casa Colombia, por ejemplo, en la Macarena era muy importante y pues bueno, estaba el Palenque de Elia Zapata Olivella, estaba con Manuel y Delia Zapata también investigando la música colombiana. Bueno, pasaron muchas cosas, pero como digo, todas son parte de un proceso de hibridación, de cambio, de transformación pues que bueno, que se van haciendo realidad, que en algunos casos se quedan en la curiosidad o se utilizan nada más para determinadas obras con un fin específico o que adquieren de pronto éxito comercial y Ujú. entonces surgen espacios donde todas estas cosas se difunden y así sucesivamente. Eso es parte pues también del proceso Sí. y a veces van desapareciendo, pero a veces sale una canción. Bueno, eso es un Sí. proceso interesante. Digamos, hay de esos procesos, uno diría, ¿cuál de esos ha tenido como más fuerza? Pues digamos que en Bogotá, pues digamos, los migrantes llaneros han llegado aquí expulsados por la violencia, por la desigualdad, por la falta de derechos básicos en sus territorios, no hay universidades, no hay escuelas. Muchos han tenido la música llanera como un ejercicio más de la vida, como andar, montar a caballo, pero que no lo tenían como una expresión artística real y de pronto se vienen acá a Bogotá con una mirada, digamos, mirándola un poco ya crítica y un poco de la mirada de colonial, cómo entender esa doble cara, digamos, de los llaneros que llegan acá y lo toman como memoria, como resistencia también, pero también se vuelve mercantilizados, instrumentalizados por una ciudad que los recibe con la mano de una cultura barata, digamos que de una u otra forma los explotan en los bares, en los espacios, en los escenarios, y muchos incluso, yo hablando con algunos, reafirman sus identidades llaneras acá en Bogotá, porque ellos no creían que tuvieran tanto valor. ¿Cómo, no sé, ahí hay mucho, mucho llanero, incluso yo he hablado, pues que no se dio cuenta de una u otra forma que pasó su vida sin pensión, sin una ARL, sin nada, ¿no? Y que fueron exitosos, pero que se les fue la vida y que fueron de una u otra forma instrumentalizados por la misma, no sé si de la misma sociedad, pero también la misma necesidad de sobrevivir, porque dijeron, uy, no, no, que ganarme la plata tocando arpa o cantando, más que ser un jornalero en el llano, por ejemplo. Claro, eso pasa también y es interesante porque pues uno realmente uno desarrolla, consolida, aunque eso nunca se termina de consolidar, pero uno va configurando su propia identidad, no solo con respecto a uno mismo y con respecto a los que son muy parecidos a uno, sino en muchos casos con respecto a los que son diferentes, ¿no? Uno, uno se individualiza mirando a los demás con respecto a los otros, ¿no? Y obviamente, pues las personas que provienen de un entramado cultural y llegan a otro, pues se dan cuenta de que son diferentes. Y eso, claro, eso puede ser duro, porque pueden ser estigmatizados, sufrir incluso ataques por sus diferencias, por sus formas de ser particulares, pero también se puede aprovechar de forma positiva, ¿no? El ser diferente también puede puede generar réditos y puede ser Claro, positivo. Entonces, claro, mucha gente también se da cuenta, mucha gente también en otros lugares del mundo pues se dan cuenta de su colombianidad, pues precisamente cuando están por fuera. Alguna vez fuimos a tocar a las fiestas del 20 de julio en 2012, ya hace rato, me armé un grupito muy chévere y tocamos música de toda Colombia. Y pues claro, uno puede ser costeño, uno puede ser boyacense, uno puede ser llanero, uno puede ser tolimense, pastuso, de Buenaventura, de Tumaco, de Barranquilla, araucano, de Leticia, pero a uno le tocan la cucharita o le tocan la pollera colorada
o le tocan Carmentea, uno se la baila y se la goza porque eso es Colombia. Y eso es ser colombiano. Entonces, claro, uno siente, bueno, esto es lo nuestro y somos eso. Entonces, lo mismo, en un sentido más pequeño y más local también. Todos estos llaneros o gente de estas zonas que van llegando a Bogotá, pues se dan cuenta de que son algo diferente, que tienen algo también distinto que mostrar. Y por supuesto, claro, yo digo, en diferentes circunstancias están los que trabajaban como jornaleros o los que estaban, o incluso los que estaban en todos estos procesos también de colonización en torno a las bonanzas económicas, legales o ilegales, pues claro, llegan a Bogotá y pues ven que de pronto con su música pueden hacer algo especial. Y se da también un proceso en que se van profesionalizando. Entonces Sí, muchos de estos músicos también que son de muchos lugares de los llanos, que vivían allá, pues van llegando a Bogotá, ya que también llegan a estudiar y empiezan a desarrollar su música y a profesionalizarse como artistas y a algunos les ha ido muy bien. Y obviamente también en un contexto en que había una fuerte industria discográfica con todo y sus defectos que también apostó en muchos casos por la música llanera. Y yo pienso en CBS, por ejemplo, después MTM, pero también o la misma Discos Fuentes o Divenza. Sonolux. Ah, Divenza, pero sí, claro, que ese es más, digamos que más local, no del orden nacional, pero sí, Ah, ya. pero sí, y más reciente, pero también. Entonces empiezan a apoyar proyectos de música llanera bien interesante. Entonces todos estos poemas de Héctor Paul, o la misma música de Miguel Ángel Martín, que pues uno chiquito en el colegio, uno siempre lo ponían a bailar Carmentea. O ICC, ¿no? De Luis Ariel Sí, Rey, de ¿no? Luis Ariel. También, y en esos formatos además viejísimos pues que eran interesantes también, ¿no? Y que se van perdiendo, porque también yo creo que la misma industria, lo que llaman el mismo comercio, va estandarizando las maneras de interpretar, de cantar, y eso también le quita riqueza a las cosas. Pero bueno, Claro. es parte de una dinámica de las cosas. Lo que tiene éxito se empieza a parametrizar, se empieza a empaquetar para moverse de esa manera. Y yo recuerdo que en los años 80 y en los años 90 había sitios de música llanera que eran muy exitosos. Yo vivo cerca del Estadio El Campín, por aquí había un Ah, montón. Al la lado del, llanera, ¿cómo es? ¿Llanera? No, no, yo ya no me acuerdo, pero había muchos, había por lo menos 3, 4 sitios de música ahí tenía llanera. René Devia un negocio. Sí, y me acuerdo uno que montó un amigo de mi papá, Orlando Rueda, con Reinaldo Armas, que era Las Tres Llanuras, que eso Ah, quedaba en las el tres norte. llanuras, claro, en el norte. Y sí, eran sitios exitosos, pero de pronto empezaron a desaparecer. Yo creo que ya no hay, en Bogotá no hay un solo sitio de música llanera para Creo que hay oír uno música por el lado llanera. de Fontibón, creo que hay uno. Sí, uy, hay que ir, chévere. Ahí no, de verdad, hay que ir. Si Y hay uno, existe. creo que por el lado de la Boyacá con 68, creo Ah, que hay bueno, uno, pues, pero son muy pocos realmente. Sí, bueno, sí, si es el caso, vamos porque me parece chévere se ir a perdió los conocerlo. centauros. No, todo, todo. Y ahora, si acaso uno ¿Pero tú oye por qué crees música, eso? ¿Qué pasa? ¿Qué puede haber sucedido? yo creo que ¿Perdió la no, novedad? sí, no, la música llanera yo creo que comercialmente fue desplazada por otras músicas. Ah, Y además, pues claro, de todas formas, esa música llanera que se presentaba en esos lugares era música llanera, pues para tomarse sus tragos, sí, era música llanera era muy particular, ¿no? Más de esa onda, Reinaldo Armas, Aries Vigo un poco. Yo diría Aries Vigo es menos urbano que Reinaldo, ¿no? Incluso Luis Silva, que ya es una música de los años 90 muy inclinada hacia la balada, que a mí me encanta Luis Silva, me parece buenísimo. Y eso que yo, a veces esos híbridos de balada con otras músicas a mí no me gustan, pero lo que hizo Luis Silva espectacular. Era como ese estilo, pero sí, yo creo que sí se dio un desplazamiento por otras músicas y creo que en eso tiene mucho que ver, sí creo que, que estas economías emergentes, a pesar de que la música llanera sí le gustaba a muchos narcotraficantes, es seamos que en pues los sinceros. 80, imagínate, estaba todo ahí, ¿no? Que Claro, llegaban pero los tipos y ponían el revólver encima de la mesa con el rollo de plata, y ahí está claro, todo el asunto, sí, de los contratos a los músicos. no, eso era así, eso, pero todas las músicas populares colombianas pues estuvieron enfrentadas a todo eso. Pero sí creo que la música llanera fue desplazada por la mal llamada música popular. Y esa es la música que ahora se oye y que está de moda y me parece
que en eso la industria musical tiene mucho que ver. Y también creo que sí, lo que estábamos hablando antes de empezar la charla off the record, y es que la música llanera, infortunadamente en Colombia, empezó a verse de una forma exótica, se exotizó. Ajá. Y entonces lo que decíamos, entonces sí, está que llega la turista rola y entonces por ahí intenta bailar ahí brincando la música llanera y entonces le toman la foto, el videito que lo sube a las redes sociales, pero hasta ahí. Como la palenquera cuando uno va a Cartagena. Tal cual. No, o yo que trabajé en todas estas organizaciones sociales, el bogotano que va al Pacífico y se toma la foto con todos los negritos, los niños negros, así pues una exotización, ¿no? Como, o pasa mucho en el mundo, pues todos estos blancos que van a África y se toman su foto y sí, creen que ya salvaron su alma y Sí, no, es complicado, es complejo. que no hay racismo. Exacto, que sí, exacto. Y el racismo pues como decían, como el capitalismo, como el machismo, como todo, pues es sutil en muchos casos. Claro. Y obviamente, y la mirada colonial que nosotros tenemos, es que todavía en nuestra jerga cotidiana nosotros tenemos muchas expresiones que son el resultado de una sociedad colonizada, ¿no? Y que subalternizamos al otro. Exactamente, exactamente. Y eso yo sí creo que ha pasado un poco con la música llanera. Además, sí, como que lo comercial también en algún momento como que la volvió una sola cosa. Y entonces la música ya era en muchos casos que se difunde o es la música ya era más comercial, que ya no se comercializa mucho, pero que fue comercial en su momento. ¿Cómo es? Ah, Jonofre, yo no, no, Fre, buenísimo. Uf, que canta gran muy voz. bien, pero que sus letras también ya están más, cada vez más a No, este pues lado, ¿no? le apuntan es precisamente a alinearse con la música de despecho y todo eso, pero bueno, pero es lógico, pues te Sí, intentan claro, sobrevivir y también sobrevivir, son las lógico. dinámicas comerciales, pero eso Además no que son solo muy pasa en la buenos. música llanera, al final toda la música comercial en América Latina tristemente se volvió solo letras de amor o desamor, no más, y en muchos casos amor o desamor adolescente. Y entonces una cosa, pues que deja de lado pues la multiplicidad de expresiones que uno puede tener en la vida, ¿no? Más temas, En la claro. vida humana y social. Por ejemplo, estábamos hablando de Guadalupe Salcedo y Guadalupe años 50, todas estas, y hablábamos de Héctor Paul y del cazador novato, por ejemplo. Yo hace poquito Claro, el estaba cazador viendo novato. La Verdad Sabida, ¿cómo era el otro? El De que, Ricardo Curvelo. ah, Pecado buenísimo. ajibe, caimán terecay tampoco no hay. No, o esta es la Dolores que no puedo resistir. Ah, ¿Cómo es que llama? claro. La La verdad, verdad desnuda, ¿no es? no, la verdad es uno, la verdad sabida, la verdad desnuda y hay otro, la verdad, ese es otro, que la Macarena marihuana, que no sé, Sí, bueno, sí, ese sí, sí. muy chévere, muy chévere. Yo por ahí lo conseguí en un compilado de esos Yo de hace música poco le llanera. escribí a ver si de pronto, porque está por allá en Inglaterra, pero Sí, no está sí, sí, yo le difícil. preguntaba a mi papá y dice que está allá y bueno, pues está sabroso allá, ojalá. Sí, Pero lo que uno dice es que sí, por ejemplo, toda esa música social, que sí tuvo mucho éxito en los 60 y los 70 y parte de los 80, eso se fue perdiendo. Y entonces la música se volvió eso, solo esas expresiones, y claro, y eso también es una labor consciente de la industria del entretenimiento que lo que busca es música nada más para entretener. Y esa música que se hace nada más para entretener, de todas formas sí tiene un trasfondo político, que es ser condescendiente y con un sistema, ¿no? No cuestionarlo, claro, no criticarlo. Entonces, no, solo nos total. divertimos, solo queremos escapar, no queremos hacernos conscientes de las cosas. Pero Entonces, además siempre que invita a ahí veces también toca. a esas canciones de despecho, invitan que es la que patrocina todo, ¿no? La tomadita, el Ah, por traguito, el supuesto. cigarrillo, y son los Y que esa, patrocinan el fútbol, patrocinan y esa los sociedad eventos, las fiestas. aspiracional también, ¿no? De que la vida se basa en consumir, en tener y además en ascender individualmente, no a través de un movimiento social colectivo, Exacto. consciente. Entonces, todo eso pasa y pues, infortunadamente, yo creo que la música llanera sí sufrió ese embate. Ya para los años 90, que era la época dorada del CD, que a mí me encantan los CDs, eh, ya yo creo que la música llanera ya había salido del mercado comercial de la música. Había excepciones, desde Venezuela, Luis Silva, mismo Reinaldo todavía seguía por ahí, pero en general ya en Colombia no, ya estaba Divenza, por Scarlett, ejemplo.
que era, Linares. pero Scarlett aquí en Colombia no, realmente, ¿No en pegó no Venezuela, mucho? no, en Venezuela sí, y claro, y Sí, además unas viejas chusquísimas, ¿no? Pues que también son, pues, también y si cantan bien, pues mejor, ¿no? claro. Sí, Pero, pero creo que ya había pasado y entonces ya la música que se grababa, que también era chévere, pues ya estaba en un circuito muy local, sellos como Divensa, todo eso, que un circuito muy local y circulaban los discos, pero ya no se convertían en clásicos del orden nacional. Yo no sé cuál es la canción llanera que uno pueda decir es un clásico y que todo el mundo la baila. Yo creo, sinceramente, puedo estar equivocado porque puede haber otros éxitos posteriores, que es Como no voy a decir, de Luis Silva, la que todo el mundo canta todavía. Eso es 1995, por ahí, 94. Eso es hace más de 30 años. sí. O la Porque, potranca zaina. pero, ¿cuál? ¿La Potra Zaina? La Sí, de, no, pero esa es vieja. Bueno, esa se grabó, pero que por la han la grabado en telenovela, 500.000 formas. la telenovela que hicieron, ¿no? Sí, Pero precisamente no deja de ser la curiosidad, pero por una canción que era vieja, que era de mucho antes. Y bueno, yo no sé si el chino de los mandados, ah, ya. pero eso ya es de consumo muy local, ya no es, o sea, ya en una fiesta en Cartagena que suena esa canción, yo no creo que la gente le esté cantando, en cambio, cómo no voy a decir Sí, sí? uf, O caballo viejo. caballo, claro, pero eso es de viejísima guardia, entonces sí, sí creo que la industria musical eh, tuvo que ver mucho en eso, también los cambios de los gustos, también por estas Sí, economías emergentes, los cambios sociales también, se van perdiendo también estos llaneros orgullosos de sus raíces, digamos eso, y pues la gente empieza a hacer otras cosas y también sí creo que desde los mismos artistas se apeló también a esa exotización. Vea, yo viví en Chicago, no mucho tiempo, 6 meses, allá resulté fue cantando vallenato, que a mí también el vallenato me encanta, yo vallenaterísimo. ah, sí, ¿y de Y, quién? ¿De qué? uy, ¿De por qué? Pues de no, Jorge no, Oñate o quién? no, ¿Los pues hermanos estamos López? hablando de, no, pues estamos hablando de Alfredo Gutiérrez, del Ah, Millón de Alfredo Oro, Gutiérrez. pero no, para mí Diomedes Díaz es una locura, Ah, es, ya. uff, un artista, lástima su final, su decadencia, todo lo que estuvo a su alrededor, que también pues muestra mucho lo que es Colombia, ¿no? Sí, Y esa Colombia fuerte, con tantas cosas tremendas, pero en su momento era un artista uy, sí, maravilloso, sí, maravilloso. total. Yo lo comparo mucho con Reinaldo Armas, me parece que Reinaldo Armas es muy de esa, muy, sí, se puede equiparar, son grandes artistas, pero pues Diomedes, o con Héctor Lavoe incluso, Creo o que Diomedes, cantaron alguna vez los dos, Diomedes y tal vez Reinaldo Armas. fue famoso, Diomedes fue con Colacho Mendoza como del 84, tal vez antes 85 no, como 83, 84 al Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Y allá fue Reinaldo Armas a tocar. Y Diomedes le hizo una canción que se llama Carta a Diomedes, Imagínense. que en un álbum que se llama Pa' los Muchachos, en la época dorada de Reinaldo Armas, que por cierto de Venezuela me va a traer un CD que no tenía y que me tiene muy contento, que es el que tiene esta de, ¿cómo es que llama esta canción? Moricha el amigo. Ajá. Se marchó la que tanto idolatraba, se marchó sin siquiera un hasta luego. Espectacular. Y quién Sí, sí. sabe si esta vez fue para siempre. Uy, ahí está la guitarra. Bueno, el 4 está en el otro cuarto. Pero entonces sí creo que también se jugó mucho esa exotización. Bueno, estaba diciendo lo de Chicago. Entonces yo estuve en Chicago y yo veía a esos, entre comillas, latinos o puertorriqueños, así como la imagen que hay de esas películas que uno ve a Al Pacino haciendo de puertorriqueño, que uno Ajá. ve que llega al barrio y entonces uno ve a la gente, no, yo creo que se ha cometido un error en las películas de Hollywood y es también esa mirada exótica del latino, ¿no? Entonces se ve ahí al tipo con la camisa apretada, con la cola de caballo y bailando con una vieja y todos moviéndose así exuberantemente. No, la gente cotidiana no baila así. Por eso a veces es más chévere a los bailadores que a los bailarines, porque si quieren mostrar cómo era una fiesta latina en Estados Unidos, pues no era así. Es solo ver esos videos viejos de películas como de la Fania, como Nuestra Cosa Latina, A World Latin Thing, espectacular. Pero entonces yo veía eso, que el latino obviamente jugaba a esa exotización, a esa exoticidad con las gringas que se meten a academias de baile, pues para darles vueltas y para que queden felices. Y el tipo ahí saca sus beneficios, hasta se levanta a las viejas y feliz. Ujú. Yo sí creo que en algunos casos también, al ver ese,
interés exótico que había de cierto sector bogotano, yo diría la social bacanería, la sociología, la antropología, mejor dicho, el mundo en el que me muevo yo, Ujú. pues sí veían como que eso les podría beneficiar. Y entonces vamos a cantar los cantos de vaquería, así yo haya nacido en Bogotá o en el Tolima o lo que sea, pero pues bueno, esto es lo llanero y esto es lo que a estas señoras antropólogas les llama la atención y esto me puede representar un contrato hasta que me lleven a tocar al exterior. Buenísimo, no, es chévere y es legítimo y pues no, los cantos de vaquería súper chévere y estos artistas muchos los cantan súper bien. Sí, Pero sí creo al jugar a eso, se perdió también la música llanera de cierta manera la posibilidad de relatar a las sociedades contemporáneas urbanas, desde las que ya estaban estos individuos. O precisamente también estas situaciones de colonización o de conflicto que también se estaban presentando en otros lugares donde seguro también había músicos llaneros viejos, pero, pero pues llegaron otras músicas realmente foráneas y mandaron la parada. Yo creo que ahí se hubiera podido, mejor dicho, yo creo que la música llanera tenía y todavía tiene muchas posibilidades para, para, para meterse en muchos espacios. En esos espacios sí de colonización, también en esos espacios de las antropólogas, y es que sí, es un cliché. Yo por eso, yo estoy pensando en personas específicas cuando digo esto. Pero entonces, las antropólogas bogotanas del barrio La Macarena, sí, claro, también. Por supuesto, también en las fiestas populares en los pueblos y en las regiones de Colombia también. Y obviamente, pues estas miradas urbanas contemporáneas. A mí, por ejemplo, a mí me encanta el vals pasaje, o lo que llamaban ujú. el joropo estilizado. Pero Y sí, Muñiz, uff, maravilloso. Ese disco que hizo, o por ejemplo, canciones como Rosario. Bueno, de hecho, las que claro. cantamos aquella vez en el cumpleaños de mi papá, que canté muchas de estas, las que cantaba la Serenata Guayanesa, Viajera Ujú. del Río, o una canción como Rosario. Todo ese estilo que realmente tenía mucho que ver con el bolero y el bolero feeling. Lo Claro. que, lo que Es- D'Artagnan es un mago para tocar con esa guitarra, que es un mago para bolerear. Eso también, pero eso es comienzos de los años 60. Muchas veces, cuando mi papá lanza un libro, cuando se da la celebración del cumpleaños de él, que fue muy bonito ahí en el Hotel Sinaruco, sí, o se hacen cosas en la Casa de la Cultura, que él quiere tocar su bandola de vaquería, que es la bandola andina, pero toca pasajes y joropos, pues él me invita a que yo vaya a cantar y voy y canto, y en muchos canto un popurrí que tiene Te Necesito, Di y Ansiedad, eso lo cantaba ujú. Alfredo Sadel, ¿no? Claro, total. Y yo voy cantando y yo veo a las mujeres ya de avanzada edad, o sea, mujeres de más de 65 años. Claro, pero yo voy cantando y yo las veo a todas y son cantando esa canción. Claro, esa es la música de su adolescencia en Villavicencio. Y era maravilloso, ¿no? Y era la música con la que los pelados la serenateaban. Sí, Y qué bonito, o sea, pero entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Porque eso se perdió también. Porque sí. y sí digo también que esos intentos de poner en un lenguaje contemporáneo, muy contemporáneo, la música llanera, pues también son válidos. A veces salen bien, a veces salen mal, a veces salen, como me decía Ian Betancourt, el nieto de Delia Zapata, que toca conmigo percusión. Él me decía, eso es un perro con cabeza de gato, ¿no? A veces esos híbridos no salen muy bien, pero a veces salen muy bien. Y a veces uno los ve y son una cuestión muy natural, muy chévere, Pero ¿no? esos híbridos, Patrick, se dan más en las ciudades, ¿no? Por Ah, ejemplo, claro, sin Bogotá duda, sin duda. rompe totalmente el esquema. Yo hablaba una vez con Álvaro Salamanca, que pronto tú no lo alcanzaste a conocer, que fue uno de los bandolistas araucanos acá que Ah, estuvo en no, Bogotá. Y él me decía, la música de una u otra forma también es pobre armónicamente, hay cosas que son muy pobres, pero cuando se va uno al vals pasaje, ¿no? Que empieza la maravilloso. armonización ahí fuerte, que ahí donde como que ahí se rompe totalmente la estructura, porque uno sabe que hay un gabán, es tónica y Claro. dominante, Y ¿sí? es chévere, así es Chévere, chévere. no, muy súper bien, ¿no? Eso sí, no, o un pajarillo sincopado, que eso es una maravilla, pero cuando viene esa, aquí en Bogotá lo que pasó con Manuel J. Larroche, ¿no?
que hace todo ese montaje armónico, voces totalmente un poco más impostadas, genera, pero hay también una presión de una u otra forma, o no sé si presión, pero sí como un responder a un público diferente, ¿no? Porque ya el llanero Claro, así nasal, criollito, pues en una ciudad no iba a pegar mucho, ¿no? aunque sí pega, o sea, en algunos casos sí pega, pero precisamente por esa exotización. Y a veces Ah, voy a sí. decir una cosa con todo respeto, pero a veces yo oigo, sí, unos personajes cantando nasal, desafinados, horrible, y aquí les gusta a esas antropólogas bogotanas Ah, porque bueno, también creen que es la manera correcta de cantar así. Eso exacto, a sí. veces pasa, pero yo digo, cuando la cosa se exotiza en exceso, pues al final, pues se queda como eso, como que, sí, me tomo la fotico y ya, y me voy. No, no queda, ¿no? Pero sí, ha habido artistas, lo de Manuel J. Larroche, maravilloso, espectacular, y por supuesto es que la música también tiene que responder, claro, a las dinámicas del mercado, pero también a los contextos en los cuales se desarrolla. Y si yo soy un personaje urbano, eh, citadino con muchas otras influencias musicales también y otros gustos, pues es absurdo que yo intente imitar al campesino criollo que canta sus joropos descalzo y mejor dicho, que pues todavía hay muchos. Es absurdo porque entonces lo que yo resulto es haciendo una interpretación y ahora, y en términos de la antropología, que le está dando palo, pero no, 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 ya, no yo sigo mucho la antropología y de hecho mi formación también es antropológica, pues también Claro. se habla mucho no solo de la hibridación cultural, sino de la apropiación cultural. Cuando, entre comillas, el blanco agarra esas cosas de las poblaciones, de los grupos que de cierta manera han sido sometidos o invisibilizados y los agarra para su propio beneficio imitándolos, pero pues eso nunca suena auténtico, porque decía también otro gran cantautor, una cosa es el indio y otra cosa es la antropología. Pero Claro, entonces, pero el asunto también es, listo, no pretender que imitar a suplantan alguien, ahí. claro, no pretender imitar lo que uno no es. Claro, uno se puede influenciar, eso es otra cosa, pero pues obviamente va a salir una cosa muy diferente. Vea que entonces sí, eso yo creo que sí ha pasado que muchos artistas pues no han apelado de pronto a contemporaneizar la música que están haciendo. Y entonces, pues eso empieza a desaparecer. Y bueno, y en un contexto de crisis de la industria discográfica, pues peor. Porque lo que decíamos antes también, al día se lanzan 300.000 canciones en todo el mundo. ¿Quién oye esas canciones? Porque grabarlo ahora es lo más fácil. Sí, Y exacto. pueden ser buenas, regulares, malas, y entre esas puede haber obras maestras, pero que la gente oiga eso es muy difícil, porque es, en serio, también decía esa analogía, es como tirar una gota de agua al mar. Ujú. Entonces es muy complicado. Yo, por ejemplo, yo que he estado siempre como en proyectos musicales y cosas así, los hago mucho por gozo y porque me mueve el corazón y en todo lo que yo haga siempre está la música. Entonces yo escribo mucho sobre música en El Espectador, aunque no he escrito sobre música llanera, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Yo quiero escribir sobre Carlos Flores, por ejemplo. Yo Ah, con él estábamos haciendo un proyectico musical con él y con mi primo Manuel García, el tocayo. ¿es primo tuyo, Manuel Claro, García? Carlos García Ramos, pero el papá era García Vaquero, es primo hermano de mi papá. Qué chévere, Claro, qué Tocayo, pero, chévere. pero Tocayo, pues, ese es un personaje Sí, con un talento excepcional, uf, pero a armar yo grupos estoy con él no queda buscándolo. ¿Tú tan tienes el fácil. teléfono? Sí, Sí. yo lo tengo, yo Ay, lo para que me tengo. lo pases, que yo O si quiero. no, tengo el de la hermana, que ella vive aquí cerca en Bogotá Sí, y también, y pues de hecho Teusaquillo vive. sí, en el barrio Palermo, y de hecho con, Palermo. con él hicimos un concierto aquí en Bogotá, en Teusaquillo. Fue muy chévere. Y entonces él tocó la bandola, cantó, y pues yo era como el maestro de ceremonia, obviamente me pegué mis cantaditas. No, y Tocayo tiene una interpretación maravillosa del bolero Delirio, Tú mi delirio, de César Portillo de la Luz, pero lo pasajea, ¿no? Maravilloso. Yo le digo, no, tenemos que dar un proyectico de volver esos boleros pasajes y grabar unos de esos pasajes abolerados también. Vale la pena, pero bueno, con él teníamos un proyecto interesante y yo hasta les compuse un pasaje blues sobre un desaparecido Ujú. por la violencia más o menos reciente. Y yo sí creo que por ahí es un camino que puede ser interesante. Claro, uno tiene que saber a dónde llega.
Y aquí también voy a ser autocrítico. ¿A quién le quiero llegar con ese pasaje si hacemos ese proyecto y lo hacemos realidad? Pues a las antropólogas de las que he estado hablando mal todo el tiempo, porque tal vez el contexto en el que uno se mueve y la Total. gente pero claro, yo sí creo que hay que saber leer los contextos, los momentos y al público al que hay que llegarle. Entonces, claro, si yo estoy en una zona de colonización y digámoslo de frente, estoy en una zona de cultivos de coca y donde hay raspachines y todo eso, no me voy a poner a no ser que sí, que sea un hombre muy particular y que tenga una tradición de antes, pues yo no voy a poner a este disco que hizo en Venezuela Marco Antonio Muñiz, o no voy a poner a, no sé, al mismo Manuel J. Larroche con estos temas maravillosos, o incluso no voy a poner la bandola de vaquería de mi papá, que él grabó un disco sobre eso muy chévere, o no voy a poner a, bueno, hasta de pronto los poemas de Héctor Paula hasta así, pero no, esa gente ya está en otro cuento y la verdad, pues, en la dinámica también del trabajo duro y de la mera supervivencia, además, en entornos violentos, pues la toma de conciencia y digamos que la sofisticación del gusto, y ahí sí me voy a la sociología y a cosas como Pierre Bourdieu y todo, es muy complicada. Existe, todo existe, porque a la larga todas son expresiones culturales. No, la gente está en la mera supervivencia y lo que quiero es tomarme mi trago y escapar y papá. Por eso también en muchos casos todos estos grupos revolucionarios armados, las guerrillas concretamente, en la búsqueda de concientizar a la población, pues se estrellaron con las realidades sociales que son muy difíciles. Y además esa búsqueda de concientización, no solo de los grupos armados, sino también de esos grupos que había antes que buscaban ir a las fábricas o a los barrios populares y generar conciencia en muchos casos. Eso es un proceso. Eso no son dos clasecitas y ya. Eso es un No, proceso que además en muchos casos pues tiende a fracasar porque es que la situación es muy complicada y además el conflicto se degrada. Y entonces muchos de estos que están generando conciencia al final pues también se dejan llevar por la misma dinámica de, de la violencia y de la plata, ¿no? Del poder. Yo estoy escribiendo el libro que voy a sacar próximamente sobre las guerras esmeralderas en Colombia. ajá. Sale a finales de este mes y por ahí me han hecho unas entrevistas interesantes, pero dentro de un año, porque así ahora se planifica con las editoriales, va a salir otro que es sobre la historia y la política de drogas. Ujú. Y ayer terminé un capítulo que estaba haciendo sobre las FARC y el narcotráfico. Y el problema es precisamente, claro, al comienzo las FARC no querían mucho el narcotráfico, pero entendían que era una dinámica imparable. Entonces Los empezaron a permeó. controlar. Entonces siembren su hectárea de coca, pero siembren dos de yuca o de plátano, de lo que sea. Al final no, se resultaron involucrando en muchos otros eslabones de la cadena y ya hubo un montón de comportamientos traquetoides de muchos de sus integrantes, claro, en un contexto de guerra degradada, de fuertes golpes y de situaciones de ese estilo y de relaciones ya con otros factores de poder emergentes violentos también. Entonces, hay que saber, por supuesto, a qué Sí, contexto se llega y en ese sentido, sí creo que hace falta gestores culturales con esas miradas, pero por supuesto una dirigencia que también tenga una percepción amplia de lo que hay que hacer. Es decir, la cultura no es solo hacer festivales, sí, chévere los festivales, exacto. pero la cultura es dejar algo también estructuralmente profundo. Pienso, por ejemplo, no sé, Festival de Verano de Puerto Gaitán, cuando estaba esta, como llamaba la empresa esta, que toda esta gente que llegó de PDVSA, que empezaron a patrocinar absolutamente todo, hasta la Selección Colombia. Se me fue el nombre, pero bueno, una empresa petrolera muy grande que después desapareció. Y empezaron a financiar el Festival de Verano de Puerto Gaitán, pero es una cosa, Terrible. pues uno puede decir una cosa muy traqueta, pero a la larga no es traqueta, es la expresión, es que el narcotráfico es la expresión máxima del capitalismo salvaje, ¿no? Y es cierto. Entonces, pues llevaban, no, pues claro, fantástico, llevaron a la Sonora Ponceña con Papo Luca, pues la locura. A Willy, a Anthony Willy, Mark, a Willy Colón, a Marc Anthony, a Shaggy. Shaggy es un cantante de dancehall importantísimo, creo que estuvo Don Omar. sí, No, pues maravilloso, o sea, pues esos conciertos, sí, a mí, pues súper chévere. Y llevaba a Natalia París, es decir, ahí es un show, un espectáculo, todo el mundo va a la rumba, a emborracharse, mejor dicho, y al final, ¿qué pasó? exacto. No quedó nada. No quedó Pero nada. voy a decirlo coloquialmente, se puteó el pueblo,
pues ya Puerto Gaitán tenía muchas cosas, acordémonos, eso era dominio de muchos Sí. elementos complejos, pero encima le metemos eso, Hmm. pues la cosa es terrible. En vez de apostar realmente quieren hacer un festival, pero un festival de música o cultural que sea mucho más profundo, que deje escuela, que apoye a los Exacto. gestores locales, a los artistas, y eso puede ser muy chévere. Por eso a mí hay festivales que todavía me parecen muy chéveres, el de Manica Sanare, por ejemplo, el de la Bandola, pues maravilloso. Hay todavía expresiones que son chéveres. Y pues pasa mucho que con esos festivales, creo que lo estaban retomando, pero tristemente lo que ocurre es que los vuelven es simplemente una forma para robar plata. Entonces, diga usted que tal artista cobra 50 millones de pesos, pero pasa el contrato por 200 millones de pesos. De Ujú. hecho, creo que Juanes mismo denunció eso en Puerto Gaitán, que le estaban Incluso creo diciendo, que en Villavicencio Artica hay hace como 15 días, ¿no? todos los años se quejan de eso, porque es que es verdad. O sea, el grupo Nietzsche que cobre 1.000 millones de pesos, yo no No, lo creo. O sea, por más que yo venere al grupo Nietzsche, aquí tengo toda la colección y, y sé bastante, me encanta. sí, Pero no, eso es absurdo. O sea, ¿cómo? Es decir, en vez de llevar al grupo Nietzsche, apuesten por los proyectos locales. Si quieren sí, traer artistas total. de Venezuela, tráiganlos de Bogotá, tráiganlos de otros lugares. Apuesten un día también para estas nuevas tendencias musicales, que puede ser interesante también. ¿Por qué no hacen eso? Y en eso yo sí creo que la dirigencia tiene un papel fundamental. Lo que pasa es que la dirigencia, la gente que pone al frente de esas entidades, desde el gobernador o el alcalde, pues son gente que no tiene una verdadera formación, yo diría, política y cultural, o una formación de lo que debe ser de verdad una política cultural exitosa en un lugar. Y por supuesto, eso no es solo en un periodo, eso debería pues, ser un proceso muy largo, pero es muy Claro. difícil hacerlo realidad. Oye, Patrick, ¿qué retos entonces tendríamos para que precisamente la memoria llanera en Bogotá no se quede solo precisamente en festivales, ahorita que se están haciendo anualmente una cosa muy importante, chéverísima, ahí en la Plaza de Bolívar, grandísima, Joropo al sino parque. que precisamente que genere procesos de transmisión intergeneracional, donde se generen procesos académicos, pero además también que rompa un poco, no sé, no sé, un llamado a esas narrativas menos con mercantilistas, que precisamente coayuden a que el pensamiento pues, que le permita liberarse un poco de todo estos elementos, ¿no? Coloniales. ¿Qué retos podríamos tener? Y como decía, o decía Enrique Dussel, ¿no? Ese cambio de subjetividad precisamente para que haya un pensamiento mucho más coherente, armónico, complementario, interdependiente, amoroso con la vida. Bueno, ¿qué retos? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que en un comienzo, pues también yo creo que eso atañe a toda la sociedad en general, ¿no? Sí, claro. Y a todas las expresiones artísticas, musicales, culturales que se presentan. Eh, y en eso, pues es necesario, obviamente lo que digo, desde arriba y desde abajo. Desde arriba sí es necesario que haya políticas públicas efectivas que tengan en cuenta pues a muchas de estas manifestaciones que existen, que a veces están invisibilizadas, escondidas, pero que existen y se manifiestan en la ciudad. Todas estas reuniones de colonias que son interesantes y que tienen que ir más allá del mero exotismo, es decir, de la carne de la llanera y del joropo gritado, a veces desafinado, sino no. Y sí, vuelvo a decir, la rola ahí brincando, imitando el baile del joropo. No, 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 procesos culturales que trasciendan, que de verdad apunten a una mirada estructural de las cosas, ¿no? Y que primero pues apelen a identificar quiénes son los actores, los Sí, gestores exacto, como un culturales. censo, ¿no? Claro, porque también pasa una cosa y es que entonces, listo, vamos a apoyar la música llanera, dicen desde arriba, pero entonces apoyan a los mismos de siempre, a los 5 de siempre, y no más. A los más conocidos, A los más, o a los o que a los están más más, cerquita a los políticos, a los o politiqueros. a los más conectados. Vea, hay grupos musicales que han tenido éxito internacional, pues Sí, es decir, no a nivel comercial, pero que sí los llevan a tocar a todas las embajadas y a todas cosas, pues eso, fantástico por ellos, está muy bien, pero pues también hay que llevarlo a otros, ¿no? Y pues, claro. ¿y cómo pasó eso? Pues por los vínculos
los contactos, el capital social, las palancas, así funciona el mundo, pero entonces hay que identificar y hay que apostar también por apoyar pues esas iniciativas también propias en donde toda esta música se está desarrollando. Yo pienso, por ejemplo, y es aquí cerca de mi casa, el Centro Cultural Llanero, Ah, ¿no? cerquita. Ah, ¿tú vives por ahí cerquita? Yo vivo cerquitica, en el barrio San Luis, Ah, aquí mismo, de Gustavo. de Gustavo, sí, Gustavo, y queda a 4 cuadras, a 4 cuadras, 3, 4 cuadras de aquí. Ah, qué Y chévere. pues y él hace conciertos y a veces con venta de hallacas y todas esas cosas, pero esas iniciativas deberían tener mucho más apoyo. Y claro, me parece muy bien lo de Joropo al Parque, pero Joropo al Parque que no sea solamente listo, presentamos a los artistas y va la gente, no, sino que también quede algo. Y yo sí creo que en los barrios, y la verdad, con todo y los problemas que sin duda existen, pues con una migración masiva de un montón de gente, pues que en Colombia realmente no estaba preparada para eso. Pero obviamente las migraciones enriquecen a las sociedades en muchos casos y pues la llegada de tantas personas de Venezuela pues también nos enriquece mucho. Decía el caso de las arepas venezolanas Sí, y de los negocios que he visto por ahí, pero también en muchas otras cosas también nos podemos enriquecer y la música es uno de esos. Yo sí digo que la música llanera siempre ha sido jalada, jalonada por Venezuela, ¿no? Los parámetros y el desarrollo musical muchas veces ha sido mucho mayor en Venezuela frente a ese estilo de música. Digamos que el joropo es la música nacional en Venezuela, en cambio, en Colombia siempre fue una música regional, además de una región muy grande, pero que siempre ha sido como vista como un proveedor de materias primas, pero nada más, sí. ¿no? Ujú. Pero entonces hay que aprovechar la inmensa calidad de gente que ha llegado a Colombia, a Bogotá, a, a interpretar toda esa música y a mostrarnos otros artistas que también había por ahí, porque aquí también de los artistas venezolanos nos quedamos con los mismos de siempre, Sí, que además exacto. son los mismos que traen al Festival del Joropo, los mismos, o sea, no cambian, ¿cierto? Sí, Sí, Reinaldo y Luis Silva, y alguno que otro, sí, alguna de estas mujeres bonitas también, Scarlett, y alguna de estas otras que también hay por ahí, sí. que sí, pero no más, entonces que quede algo. Y sí creo que, bueno, ahora se habla de los centros de la felicidad, pero sí creo que en los barrios debería haber, es decir, yo sí creo que lo que es el arte y el deporte, el arte y la cultura vista desde ese punto de vista, porque también uno puede decir cultura es todo, no, cultura es la forma de apropiarse a un contexto específico e interpretarlo, pero sí creo que todas estas apuestas sí son muy útiles para que los más jóvenes, sobre todo desde niños, pues también escapen y de situaciones que pueden ser complicadas de violencia, incluso de consumo de ciertas sustancias, y, y amplíen su mirada del mundo. No tienen que convertirse en músicos o en escritores, pero la persona que lee o la persona que sabe apreciar la música y la persona que hace música, incluso así no sea, no viva de la música, pues yo creo que puede ver mucho más allá de lo evidente y tiene una mirada más compleja, más rica, más diversa del mundo. Claro, se presentan dificultades y volvemos a la situación comercial de la música, a la crisis de la industria discográfica y a la inmediatez de absolutamente todo. Es que, por ejemplo, hablemos del vallenato, que yo soy admirador del vallenato y me gusta mucho. Y el vallenato sigue siendo una música muy, muy escuchada en Colombia, pero yo digo que está en una crisis comercial y en una crisis artística. Porque pasa, todos los artistas, incluso los más famosos, sacan nuevas producciones. Ya casi no las sacan en formato físico, sino las sacan, quedan en la red. Y ahí Sí, el que las quiere oír las oye, pero no pegan. La gente sigue oyendo las viejas canciones de Diomedes Díaz, de Poncho Zuleta, de Jorge Oñate, de Iván Villazón, de Farid Ortiz, de todos estos artistas importantes, del mismo Alfredo Gutiérrez, pero ya no oye las cosas nuevas. ¿Qué pasa? Todo se consume, todo es rápido, inmediato. O sea, cada y se canción que se olvida. lanza está en un clic, se oye y desaparece. Y ya, y se olvida, y se olvida, y se olvida. Todo es difuso, decía Marx. Y hay un libro de Marshall Berman que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Y es verdad, todo va pasando rápidamente y se va olvidando. Entonces también hay que apostar pues por políticas culturales que sin pensar necesariamente en lo comercial, específicamente sí apelen a cosas de impacto estructural.
¿no? La música se volvió en muchos casos simplemente el fondo para lo que uno quiere hacer. Entonces la música está sonando ahí, entonces uno baila, uno mama gallo, uno toma trago, uno lo que sea. Uno se acompaña con la música, hay mucho ruido, pero la música ya en muchos casos no es un fin en sí mismo, entonces se necesita formar personas sensibles ante el arte y eso es clave. Y desde el otro lado, por supuesto, desde los gestores, desde los artistas, pues también apostar por, digo yo, primero por hacer lo que les mueve el corazón y también entender los contextos en los que se encuentran, ¿no? Y buscar pues lenguajes que sean acordes también a lo que se está viviendo en una sociedad. Pero pues si a mí me mueve el corazón, pues bueno, hacer la música de vaquería y yo estoy en Bogotá y hace 40 años, pues bueno, también hágalo, es decir, lo que mueve el corazón. Entonces creo que el camino es por los dos lados, ¿no? Sí, Obviamente, como siempre, sí creo que hay una máxima responsabilidad en los que están arriba y en los que tienen un poder de decisión frente a las políticas públicas, porque realmente eso es lo que claro. más pela. Y bueno, y buscar también que artistas que se han logrado relacionarse con grandes nombres, tipo el Cholo Valderrama, que siempre lo llaman a grabar, y pues grabar unas cosas terribles. Uy, yo que soy fanático del grupo Nietzsche, esa versión de Ana Mileo, y qué vergüenza. Qué pena con ustedes, pero bueno. Pero, pero que han estado en contacto con los grandes artistas, pues bueno, también buscar que la música llanera se difunda. Vea que Fonseca, que ha grabado con el Cholo Valderrama, grabó una canción que se llama Prometo, muy bonita. Creo que la compuso la exnovia de Andrés Cepeda, Ujú. que creo que es de allá de Villavo, si no estoy mal. Y la compuso. Es un prometo, bueno, una canción muy chévere, pero el arreglo de la canción es un 6 octavos, no como la música llanera, pero el arreglo de la canción es como si fuera música mexicana, con las trompetas y todo eso. Entonces, pues claro, seguramente por cuestiones comerciales le apostaron a Sí, eso, pero pues esa canción podía haber sido un joropo comercialmente exitoso. Entonces también eso es lo que hay que hacer. Vea que hace poquito una carranga se volvió un éxito nacional y le dieron palo a esa carranga. Entonces también puede pasar. Y a ¿con el veces, heredero? sí, que a mí no es que me guste mucho la canción, pues, pero está bien, está bien. Bueno, es que no Sí, es que no me guste, lo que pasa es que cuando les empiezan a dar tanto palo ya uno sí, como que sí, le sí, empieza a sí, coger sí, sí, fastidio, pero no es, el claro, problema no es la canción. exacto. Pero entonces sí, pasa eso. Entonces también sí creo que los artistas sí pueden influir en que ciertas melodías tengan éxito. Vamos a ver qué me pasa con mi pasaje blues cuando lo grabe, que yo tengo muchos planes secretos, pero poquito a poquito se van haciendo realidad, Ah, un pasaje afortunadamente. blues. ¿Y a quién vas a meter ahí en el arpa? ¿Qué? No, bandola y cuatro. Ah, bandola bandola, pero lira Bandola o llanera. bandola ping-pong. Ah, Bandola llanera, no, eso es ah, con Tocayo y con Carlos lo Flores. vas a hacer con. Ah, sí, Es que es el proyecto que teníamos, chévere. pero se ha embolatado pero yo lo tengo por ahí, pues lo tengo por ahí porque vale la pena hacerlo en algún momento y bueno, tengo planes secretos próximamente se enterarán de esos planes porque Chévere, no, lo que digo, hombre. los vamos haciendo realidad y los libros van saliendo y de todas formas pues con la música yo siempre la música está presente, entonces lo que decía, entonces, la vez pasada estuve cantando salsa con una orquesta o hice un concierto de boleros en un bar canábico en Chapinero Alto hace poquito, hace como un mes, salió muy chévere y, y cuando lanzo los libros sí me hago tronco de concierto y están todos estos eventos que hacen con la Casa de la Cultura en Villavicencio y que mi papá me invita. Siempre estamos ahí con la música y creo que se pueden todavía proponer cosas que sean interesantes y que apunten a lo trascendente. Puede que no se Sí, logre porque es difícil, ¿no? Ahora todo es también de nicho, ¿no? Todo es sí, muy sí. en nichos específicos,
pero por lo menos yo sé que a las antropólogas que he estado criticando les va a gustar. Y ojalá a ustedes también. Bueno, Petri, ya vamos terminando nosotros, pero yo una pregunta que dos cositas ahí que me quedó ahí como en el tintero. Una es que hablaba con Manuel Orozco, que ya poco se hacen poemas llaneros, ¿no? Sí, Eh, eh, ¿Tú qué crees que por ese fenómeno, por qué crees tú que se está dando? yo creo que por esta misma dinámica comercial de la industria, ¿no? ¿Muy largos? ¿Muy Sí, densos? sí, tal vez sí, sí, sí. Yo sí creo que sí ha habido un interés de todas formas de invisibilizar todas estas músicas que pueden ser críticas frente al orden establecido, frente al poder establecido. Entonces creo que en parte también eso, ¿no? Lo que se ha buscado siempre son cosas que entretengan y generen un escape, pero no la toma de conciencia. Entonces eso por un lado, yo creo que eso sí ha pasado, pero segundo también creo que pues sí, la poesía infortunadamente también creo que ha pasado mucho de moda, ¿no? Es decir, yo pienso en los jóvenes, los adolescentes, y hablábamos de estas mujeres a las que les gustaban estas canciones de Marco Antonio Muñiz y de Alfredo Sadel y tantos artistas relevantes, pues sí, los adolescentes de los años 50, 60, 70 incluso, pues enamoraban a punta de poesías. Y había poetas muy, muy famosos, muy, muy importantes, y la gente compraba los libros de los poetas. Ahora es una cosa de nicho, muy específico y se ha perdido. Eh, de todas formas, era una tradición muy fuerte, no solo los poemas, sino también los cuentos, ¿no? Entonces, porque Héctor Paul no solo hizo esos poemas llaneros chéveres, sino también hizo esas historias de terror, incluso, ¿no? El ánima de Santa Elena y el caporal y el espanto, y bueno, yo no sé, Sí, sí. bueno, De y está mitos la y leyendas. mitos y leyendas también. Eso era muy, muy chévere, ¿no? Pues bueno, con esa voz maravillosa de Juan Harvey Caicedo también, no, se hizo una cosa muy chévere. Yo por ahí Sí, también tengo los CDs que no son fáciles de conseguir, pero los he ido consiguiendo. Entonces sí, creo que pues son todas estas cosas que han hecho que infortunadamente desaparezca, pero bueno, ahí está Manuel Orozco también y están otros artistas y yo sí creo que vale la pena también apostar por eso. Y sí, 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 y son chéveres, sí, sí, se puede, también es decir, artistas relevantes deberían también, al menos en sus producciones, grabar un claro. poema bien chévere, y además Sí, un poema que, pues digo yo, ¿no? Pues cada artista puede hacer lo que quiera de acuerdo a su sensibilidad y a sus intereses, pero pues que también responda a las realidades contemporáneas, ¿no? A lo que se vive en la actualidad. Y creo que, sí, o también se puede apelar a híbridos muy chéveres. sí, Yo claro, creo claro. que se puede hacer y sí, 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 pues, pero infortunadamente sí ha desaparecido, Sí, pero, me parece, sí, pero pues con esas obras maestras que existen, pues también hay un ejemplo para seguir apostando por eso. Y creo también una cosa, y es que pasa con ciertas músicas que pasan de moda, ¿no? Yo sí creo que la música llanera, que nunca es que estuvo 100% de moda, pero sí tuvo en algún momento impacto nacional con algunas canciones y con las disqueras respaldando todo eso. Eh, creo que también pueden aprovechar esa situación del no ser música de moda para que los artistas no solo hagan las cosas por pegar. Es que cuando los artistas solo dicen, no, que quiero hacer esto porque voy a pegar, entonces pues la música al final es acomodada, no es espontánea, es sino que orgánica, como dicen. sí, exacto. Entonces, pues también yo creo que eso permite que la música Sí, llanera que se haga, sí se haga con base en los criterios artísticos del que las está haciendo, ¿no? No solo buscando pegar comercialmente, sino realmente lo que lo sensibiliza y que le mueve el corazón. Entonces eso sí, también sí, puede ser una cosa chévere. sí, Eso pasa claro. incluso con la salsa en general ya no es una música de moda, sigue teniendo un nicho muy grande, pero la salsa, muchas de las orquestas que están sacando producciones que claro, ya no van a tener un éxito masivo como antes, pero sacan a veces producciones muy buenas, muy interesantes. Y es precisamente por eso, porque ya no están apelando al público masivo. El público masivo está en el reggaetón, está en la mal llamada música popular, está en eso, en Sí, los corridos exacto. tumbados, en toda esa cosa. Ah, y vea, hablando de los corridos tumbados, vea que a mí me parecen interesantes.
Y yo qué día estuve, vean, casualmente me fui al Botalón allá en Villavicencio, que es un empeño de un sitio de música llanera, pero pues no, está muy mal. Vea, por ejemplo, yo sí digo, si yo soy el secretario de Cultura de Villavicencio, yo le doy respaldo a este sitio, le doy un préstamo para que ¿Ese es el de Pedro López? creo que sí, sí, que esté en las mejores condiciones, hago eventos ahí, busco Claro. que grandes empresarios de la rumba de Villavicencio hagan un bar de música, es que no hay bares de música llanera en Villavicencio. Bueno, está esta que no he ido, no conozco, pero está esta iniciativa y es que es muy chévere, América Rey, Ah, arriba de la sí. grama, pues yo no he ido, pero es que es chéverísimo, aunque es un espectáculo show, pero chéverísimo. Pues yo buscaría, por ejemplo, que este man, que el dueño de Capachos, monte un Ujú. sitio de música llanera y lo vuelva cool, es que hay que saber hacer eso. Y que pase como en los bares de tango en Medellín, que en los fines de semana ponen chucuchuco, entonces en el bar de música llanera también pongan una musiquita más bailable, pero la mezclan con la música llanera y Claro, claro. presenten grupos y grupos chéveres y de pronto la presentación un día del gran artista, eso podría ser. Y yo Claro. desde la Secretaría de Cultura no podría impulsar todo eso. Pero bueno, me sigo desviando. Iba para el Botalón, pero estaba cerrado, creo. Y entonces me tomé una cerveza en el sitio del lado y hay puros corridos tumbados. Ujú. Pero bien producidos, o sea, es decir, uno ve, realmente los arreglos son muy buenos, los videos espectaculares. Y yo veía esto sonaba y yo decía, pues esto parece un joropo. O sea, en serio. O sea, Y cuando realmente, dices de los corridos tumbados, ¿cuáles son? ¿Los cuáles? un tipo que se autodenomina Peso Pluma, por ejemplo, que es toda esta música son corridos mexicanos, pero ¿Qué ya hacen con hechos en, tuba? ¿cómo? ¿Qué hacen con tuba? ¿Con una tuba? ¿Y qué hacen con tuba? Sí, 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 ¿Sí? sí, con unas guitarras, sí, a veces con tuba, sí. Y aunque eso también lo llaman la música de banda, ¿no? Que es con tuba y Ah, con todo eso, pero no, pero sí, a veces le meten tuba, le meten todo esto a los corridos tumbados, pero son los corridos de esa música mexicana ya hecha en el contexto, pues hasta Shakira grabó un corrido tumbado, imagínense. Entonces, oye, pucha, si podemos, Shakira grabe un joropito, no sea mala, ¿no? sí, En serio. Y lo puede hacer. claro. Pero pues claro, con un lenguaje contemporáneo, con unas melodías contemporáneas, que o sea, puede, y lo vuelve un éxito, estoy seguro. Claro, los éxitos de la música ya son muy particulares, ya los éxitos de la música es que la vieron 100 millones de personas en 2 semanas y ya, no volvieron a ver eso nunca más. Porque Sí. ahora es así, ya en los clásicos, pero de todas formas, eso sería una exposición impresionante. Pero bueno, entonces los corridos tumbados son esos corridos, pero ya hechos en el contexto de la también mal llamada música urbana, entonces el contexto del reggaetón, del trap, de todo eso, y entonces es una mezcla que me parece que fue bien lograda. El problema es que se vuelve en moda y entonces todo empieza a sonar igual. Y hablan mucho, por supuesto, de temas ligados al tráfico de drogas, a estas expresiones que están, pero pues porque es el contexto en el que están. Es Claro. cierto, pero yo veía eso y yo decía, ve, esto podría ser un joropo. Y sí Es que oí un, tenemos, y sí oí un intento de hacer trap joropeado, pero es que era, o sea, era chévere, a mí me gustó, pero la mezcla se siente demasiado, o sea, no es orgánica precisamente. Entonces uno siente que es un trap que le metió ahí y está chévere, pero exacto, no deja de se ser una siente mera forzado. curiosidad. Me parece que estuvo bien hecho, pero todavía no tiene esa organicidad que sí tiene el corrido tumbado, que sí es una cosa que ya se volvió altamente comercial. Ujú. Entonces, pues pasa eso, sí creo que, mejor dicho, lo que digo es que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, pero por supuesto la más grande responsabilidad de los que están arriba y los que tienen poder de decisión, sea Sí, manejando la gran industria del entretenimiento y cultural y sea desde las más altas dignidades del Estado. Yo creo que eso también sí. es clave. Oiga, Petri, y eso hablando tú ahí, me parece muy importante es cómo dinamizar precisamente esos gestores. Yo les hablaba a los compañeros que ya hemos hablado acá, nunca ha habido una red de proceso organizativo acá entre los llaneros. Estuvo la Casa Llanera aquí en Bogotá, pero era más bien donde uno iba y allá parrandeaba, hacía sus parrandos, comía carne en la llanera y a la 1 de la mañana pues habían peleas porque el casanareño se sentía más llanero que el del Meta, el araucano, pero Sí, hasta ahí llegaba, pero digamos que entre las políticas públicas se debería ir formando esos artistas, por ejemplo, esos que están ahorita en Villavicencio ya protestando con razón,
cualificarlos, volverlos una red que genere toda una dinámica, ¿no? Que les Sí, permita llegar precisamente a hacer esas políticas públicas y que sea de doble vía, ¿no? Donde escuchen esas voces. de acuerdo, sí, sí, es difícil de todas formas porque sí, todo el mundo está en su mera supervivencia y entonces pues eso genera pues que miradas muy individualistas de las cosas, ¿no? Entonces, no, pues yo conseguí esto y ya, y a veces incluso al que más pelea, al que es más rebelde, al que tiene incluso un lenguaje más impactante, pues también lo agarran y ya listo, lo compran y ya, cállese. Claro. Le damos esto, le damos este contratico y ya quede callado. Y pasa, pues porque, pues, pucha, tenemos que vivir, ¿sí o no? Es así. Tenemos Sí, que vivir y sobrevivir. Pero sí creo también que siempre hay iniciativas de personas que buscan a trabajar colectivamente y buscar pues beneficios también colectivos, no solo individuales, desde estas expresiones artísticas y desde muchas otras también. Pero ahí vuelvo al cuento, no se trata de que, claro, que sean cosas creadas por el Estado, porque también la agencia eh, social particular de la misma población pues es fundamental y de por sí es muy importante, pero sí creo que desde arriba también todas estas cosas tienen que buscar eh, pues promoverse, ¿no? sí, Y que tampoco se vuelvan, porque también pasa mucho eso, que se vuelvan vitalicias, sino que haya rotación, que haya discusiones internas. Sí, porque al final también resulta que de pronto hay un nicho que empieza a tener éxito a raíz de una organización o de una fundación, de lo que sea, y se vuelven los que monopolizan absolutamente todo y empiezan a quedar otros por fuera. Sí, sí, la total. condición humana es una cosa muy complicada, es muy difícil, pero precisamente es eso. Hay de todas formas ya universidades, otras instancias en donde la gestión cultural pues se promueve y personas también con ganas de hacer muchas cosas, infortunadamente en un contexto donde hay un mercado muy pequeño a veces para que todas esas cosas sean realidad. Pero sí creo que vuelvo al cuento, tiene que haber desde arriba una, unas políticas y unos gestores que logren que muchas de estas iniciativas sociales y populares pues tengan éxito y al final se constituyan pues en verdaderas semillas para lo que venga después, ¿no? Y Claro. entendiendo que listo, sí, tenemos que buscar cosas en el largo plazo, pero en el corto plazo, pero también, sobre todo en el largo plazo, que eso es lo que queda realmente. Y en Sí. este contexto, en esta realidad de inmediatez, de que todo es difuso, de que todo está a un clic y que si en 10 segundos no nos atrapa algo, lo cambiamos, pues también se tiene que apelar por buscar lo que decía, ¿no? Lo profundo, lo trascendente, lo lento, lo que nos lleva a reflexionar y lo que nos lleva a valorar también pues muchas de las cosas chéveres de la vida que además pues nos hacen, con todo y nuestras contradicciones nos hacen ser lo que somos y de pronto lo que queremos ser. Bueno, Petri, no sé ya, y como ir para finalizando, para terminar, pues agradecerte primero, invitar a nuestra gente también para que sigamos circulando estos encuentros, que se inscriban en el canal, escuchen a Urdimbre Radio 100.6 FM, a La Voz de mi Barrio 7, que son emisoras comunitarias. Bueno, hay emisoras que nos están circulando todos estos contenidos y nos parece muy importante seguir en este trasegar porque lo que tú estabas diciendo, no, seguramente no van a haber unas políticas públicas ahorita en este momento que digan, bueno, vamos a una iniciativa que vamos a recoger la historia, la memoria, nuestros, no, sino que nos toca a nosotros mismos poco a poco irnos organizando, poco a poco, Es que irnos sí, generando estas yo dinámicas. hablo más que un perdido cuando lo encuentra, pero es un tema muy interesante y es un tema que a mí me pone a pensar muchas cosas. En los tiempos esta política de ¿cómo se llamaba? La cultura naranja, ¿cómo era que se Sí, llamaba? sí, Lo de sí, Duque, sí, la iniciativa que había. sí, Pues que realmente, vea, es que Duque, creo que él trabajaba en el la BID, yo no sé industria, dónde ¿cómo se llama? trabajaba, sí, Economía naranja. la economía naranja, él trabajaba en el BID, alguna cosa, y su papel era, pues tenía un puesto súper chévere por allá en Washington, que era llevar artistas representando a Colombia y pues sabroso. La pasaba chévere y él como tenía aspiraciones políticas, pues ahí alguien le sopló el cuento de la economía naranja y que era más, básicamente pues decir que sí, todas esas expresiones culturales pues tienen
pues ser, generar ganancias redituables para los artistas, para los creadores. Es decir, y entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues ponerlos en el contexto y en las dinámicas del mercado, ¿no? Para que sus producciones sean de alta calidad, para que su aspecto también sea vendible comercialmente, para que su discurso también sea más elaborado. Y uno puede decir, sí, está bien, uno puede decir que de todas formas es una mirada muy limitada, pero que a la larga es pragmática en el sentido de que, pues claro, qué mejor que los cultores artísticos pues puedan vivir de su arte, ¿cierto? Eso está bien, pero pues obviamente sabíamos que también era una mirada netamente mercantilista de las cosas, muy limitada y que tampoco entiende que pues la cultura es una cosa mucho más profunda y mucho más diferente. Por ahí Iván Benavides, que es así un gran productor, un personaje muy interesante, pues decía que sí, listo, la naranja está bien, pues no hay que olvidar que la naranja es parte del árbol y el árbol tiene ramas, tiene hojas, tiene tallo, tiene muchas cosas, tiene raíces. Y sobre todo Y las raíces, que volverlas industrias, volverlas, pues eso es otra claro, cosa. claro, pero yo sí creo que la mirada, si bien es limitada, sí creo que se puede completar con otras cosas. Y yo pensaba, por ejemplo, vea, Villavicencio no hay librerías. Y Villavicencio es una ciudad que está al lado de Bogotá. O sea, Villavicencio hay una librería ahí abajito de la Casa de la Cultura. Y yo fui. Y es una librería pequeña. Es un gran esfuerzo además de la persona que está haciendo eso. Yo, si soy parte del gobierno y estaba en ese cuento de la economía de la naranja o estoy en este cuento actual, pues yo lo que digo es que vamos a apoyar esa librería para que se convierta en un espacio, en un lugar de encuentro para mucha gente, para los que tienen inquietudes literarias, para los que quieren leer. Eh, le pongo un cafecito al lado, bien Claro, chévere, que sea agradable. Le pongo, o sea, no se veía hacia adentro, no se veía nada desde la calle, no, le pongo unas vitrinas súper chéveres donde se expongan los libros. Es decir, y no es que le voy a regalar la plata, pero pues bueno, si regalaron plata en Agroingreso seguro, ¿por qué no va a regalar plata a los gestores de la cultura que además claro. tienen un proyecto que desde la gestión se puede ayudar a que sea válido en el largo plazo? Y no solo eso, hay otros cafecitos que no son librerías, pero que también tienen inquietudes literarias. De hecho, en Villavicencio se hizo un festival de cultura ahí en el parque infantil, una zona muy bonita, muy agradable, y yo di una charla sobre música y violencia. Fue interesante. Y lo hicimos en un café que queda también abajito de la Casa de la Cultura, que viene un café muy rico y con unos granizados deliciosos. Y pues claro, ellos felices porque pues esas discusiones pues también movilizan, mueven el Claro. espacio. Entonces pues también si podemos lograr que ahí se ponga un espacio donde se vendan libros, pues también qué chévere. Entonces también ese café, eso se puede hacer. Y de todas formas, a pesar de que sí, tristemente en muchos lugares pues la cultura culta, entre comillas, o esas expresiones culturales no tiene mucho éxito, pero siempre hay nichos y siempre hay personas con inquietudes y siempre hay gente que, buena, regular o mala, quiere escribir. Y a veces gente que, digamos, puede ser mala, pero porque no ha estado expuesta a otras influencias o a otras personas o otras lecturas que de pronto le puedan dar un impulso para desarrollar lo que de verdad sí pueden tener ahí. Claro. Entonces, y Panamericana, por ejemplo. Usted va a Panamericana de Villavicencio, es como ir a Panamericana de Bogotá, de todas partes. No, debería haber un espacio diferenciado en Ujú. donde la producción local, libros sobre los llanos, o sea, no solo hechos allá, sino sobre los llanos y sobre el meta y lo que sea, y música llanera y lo que sea, estén ahí, tengan un espacio para que, sobre todo la gente de afuera, llegue y vea, o la gente de adentro llegue y vea. Entonces, esas cosas son las que hacen falta. Sí. Claro, obviamente uno decirlo es muy fácil y hacerlo realidad, pero yo sí creo que hace falta mucha voluntad. Y sobre Ujú. todo que, pues que tristemente en muchos casos, como la cultura es vista como una cuestión menor. Sí, O sea, total. porque además los grandes negocios y lo que se ve, bueno, salvo los festivales que sí mueven mucha gente y todo eso, pero las cosas que son más trascendentes, pues realmente no se ven directamente. Entonces, en muchos casos también a los que ponen al frente de eso son personas pues que no tienen la formación, No. sino que es una cuota política que hay que pagar. Entonces, bueno, listo, necesitamos este secretario de Sí. cultura, esta secretaria de cultura. No, y a veces pasa mucho que ponen es mujeres al frente de esas carteras. Y no se me malentienda, ¿no? Está muy bien, las mujeres pueden ocupar absolutamente todas las posiciones
de poder, porque pues obviamente si tienen la preparación, si tienen todo eso. Pero precisamente lo que pasa es que es eso, como ven a la cartera de la cultura como una situación menor, entonces digamos que las carteras fuertes ponen a tipos con los cuales se puede hacer los negocios y todo, y entonces, no, listo, no, para cumplir la cuota de género pongamos una mujer. Y ya, entonces esta señora que le gusta hacer estas cosas, ya pongámosla ahí. Y, no, vea, me voy a meter en temas en Honduras política. Es como lo que pasa con esta viceministra de la Juventud que quieren nombrar a las malas. Ajá. Yo no sé sinceramente, Petro, para qué complica la vida con esas cosas. O sea, ¿cuál es la necesidad de poner a una pelada que no tiene ni la formación, ni la experiencia, ni nada, habiendo tantas mujeres jóvenes con los méritos, con el estudio, con todo? O sea, ¿cuál es la necesidad? Pero eso pasa. Eso pasa, ¿no? Pues quién sabe qué es lo que pasa ahí. Pero mira No lo que pasó sabemos. con Patricia Ariza, ¿no? Que ya había otro ejercicio ahí, la sacaron no duró, Duró 4 meses y la sacaron feo, sí, claro, pero también ahí está otra cosa, es como el caso de Nórida Rodríguez, que es de Villavicencio, entre otras cosas, que Nórida Rodríguez pues la ponen al frente de RTBC y ella pues tenía la experiencia de ser la gestora cultural del Festival de Cine de Barichara, creo, con el esposo, con Toto Vega, el actor que murió. ajá, Y pues, hombre, pues también, ¿qué pasa? Pues es decir, una gran actriz, pero pues ya dirigir una entidad como esa, pues no, entonces pues los queman. los Y pues queman Patricia totalmente. Ariza, pues es una gran gestora cultural, pero ya, primero era mujer con muchos años ya, y segundo, pues que sí, de pronto no estaba preparada para esa situación, también puede pasar, pero digamos que en el caso de Patricia Ariza, ella sí tenía toda la trayectoria y todos los méritos para ocupar ese lugar, Claro, pero en otros casos no. Entonces, pues, ¿para qué nos complicamos la, o sea, ¿para qué? sí, O sea, yo digo, ¿para qué Petro hace eso? O sea, ya bien embolatado que está con una oposición feroz, un Congreso que no le camina y muchos errores propios, ¿para qué cometer otro error? ¿Para qué dar papaya? ¿Para qué? sí, Entonces, lo total. mismo, en muchos casos son las secretarías de cultura o las entidades encargadas de la cultura, la dirección de una biblioteca o de un instituto o lo que sea, que ponen a personas que no están preparadas para eso. Y las hay. Y es decir, no, a pesar de que he mencionado nombres propios, pues también hay cosas de contexto. Puede que quien esté al frente de la cultura en Villavicencio, en el Meta, ahora sea una persona muy competente, pues posiblemente, no sé, pero en muchos casos esa es la dinámica que se ha presentado y no solo en los llanos, sino no a nivel nacional, eso es así. Sí, Entonces, sí, ahí podemos seguir votando no, corrientes sobre todas estas cosas, pero sí creo que valdría la pena que hubiera gobiernos nacionales, regionales y locales comprometidos con la cultura de una manera profunda, estructural, que sea trascendente y que generen realmente cambios profundos en la sociedad colombiana. totalmente. Y se puede porque el potencial existe y porque talento hay, porque gente con iniciativa hay por doquier. Que no pase que la vida misma nos dañe los sueños y las ilusiones de cambiar el mundo, de trascender y de expresarnos con tantas cosas bellas que nos gustan como el arte en general y la música en particular. Sí, totalmente. Bueno, Petri, yo creo que quedamos ahí en punta en Oh, muchas cosas, pero tenemos que ir seguiríamos al sitio, a los sitios de música llanera que de me dijo. música llanera para, sí, y ojalá que nos escuchen, a ver si de pronto apoyan estos, así sea a los poquitos que hay, a todo Sí, esto, sea, bueno, a Hildo me parece que también lo están apoyando bien, que eso es una academia, pues a Gustavo, que también tiene un esfuerzo, tiene una casa claro. muy linda ahí, pues hay muchos sitios que debemos seguir apoyando, contribuyendo para que esto se siga fortaleciendo. Y Bueno, que pero se yo cree creo esa red, se cree esa red. se cree esa red, esa solidaridad ahí. Bueno, creo que necesitamos ahí precisamente ir cualificándonos, comprendiendo que hay oportunidades, que debemos eh, llegar a desaprender toda una cultura que nos han impuesto del individualismo, del egocentrismo y que definitivamente hay unas salidas importantísimas como es lo colectivo, ¿no? Que el territorio también nos une, que el territorio no solamente es un espacio ahí físico, sino también está la espiritualidad, la música, las formas de hablarnos. Y también hemos comprendido hoy que la cultura llanera en Bogotá no es solo un recuerdo y una nostalgia ni una anécdota por ahí artística, sino que pues hay miles de hombres y mujeres que han llegado a la capital precisamente expulsados o también buscando, digamos, oportunidades, expulsados por la violencia, por la desigualdad, por la falta de oportunidades.
y que encontraron en sus cantos de una u otra forma, en el baile, en las costumbres, una manera de resistir, de reexistir, de retornar también a sus ancestros y sobre todo de sobrevivir. Entonces, reflexionamos hoy que Bogotá, como un centro de poder, ha absorbido, digamos, estas expresiones culturales, muchas veces instrumentalizadas y mercantilizadas, pero al mismo tiempo también han permitido que se mantenga viva la memoria y se reinvente la identidad cultural, identidad llanera en un diálogo, digamos, con otras culturas urbanas que nos permita enriquecernos. Y desde esa mirada, digamos, decolonial o contrahegemónica, esta conversación nos recuerda que la cultura no puede reducirse precisamente a aspectos exclusivamente a mercancías y es también digna. Es también la dignidad que se está jugando de nuestros pueblos, la raíz y el derecho colectivo. Entonces, Petri, yo creo que la cultura llanera en Bogotá nos habla precisamente de esa resistencia, de esa reexistencia, de ese retorno de comunidad y de posibilidades de construir una ciudad verdaderamente plural, no solamente con lo que en la Constitución, lo que tú decías, que dicen pluriétnica, plurinacional, sino que debe ser intercultural, ¿no? Que se miren de una forma mucho más horizontal y donde las memorias y los territorios sean no sean tan invisibilizados, sino reconocidos como parte esencial de lo que somos. Yo creo que, no sé, ya dejo ahí, pero dejaría para ti, para que finalices ya, para una última mirada de nuestros hermanos y hermanas de nuestro llano venezolano, colombo-venezolano, que vienen con mucho amor y que los colombianos todos, hay costeños que hacen música llanera, ¿no? Muy bien. No, pues hay japoneses que hay música llanera. Japoneses. Bienvenidos y bienvenidas todos los que hagan la música nuestra, porque es parte de nuestro territorio, de nuestra Abya Yala, de ese Tahuantinsuyo, de ese Anahuac que tanto hemos anhelado y hemos amado. Entonces, Petri, yo por eso estoy muy agradecido porque, primero, por esta conversa, porque ya nos da otra dinámica, otra dimensión de lo que es nuestra música, de nuestra cultura llanera. No sé, para despedirnos, Petri, ¿qué nos quisiera ya decir? No, pues he hecho muchas cosas, otras quedan en punta porque, pues claro, cada cosa que uno diga se ramifica en muchas cosas más y Uy, uno se sí, va acordando y además uno lo contextualiza no solo en la música llanera, sino en muchas otras expresiones. Pero creo que el panorama que hemos dado es ese, es un panorama en donde hay, por supuesto, dificultades, cambios profundos, trascendentales, que cada vez son más rápidos en contexto, además que siempre en la historia de Colombia han sido complejos, complicados, pero que también pues pueden responder a muchas dinámicas de cambio y de transformación que generen cosas positivas. Creo que esto que estamos haciendo, de todas formas, al votar corriente sobre estos temas, pues ayuda también a fomentar un pensamiento crítico, a ver más allá de lo meramente evidente, de lo que está expuesto y que se ve claramente, sino lo que está detrás, a reflexionar sobre tantas relaciones de poder que también están intrínsecas y, por supuesto, incluso de la misma condición humana, ¿no? Que es compleja, que es difícil y que expuesta, inmersa en tantas situaciones difíciles, pues a veces se manifiesta de distintas maneras. Creo que lo que hemos dicho es válido entendiendo la importancia del arte y la cultura como formas de entender, comprender y transformar la realidad, no solo la propia, sino la de la sociedad en general, para bien. Eh, y por supuesto, pues queda también esta idea de que sí, los cambios son muy importantes y que todos tenemos que poner nuestro grano de arena para hacerlo, pero que obviamente hay instancias que tienen que hacerlo mucho más, porque primero es su función y claro. segundo, pues tienen la capacidad y el poder de generar esos cambios que son tan importantes. Ujú. Entonces, creo también que la cultura llanera y la música llanera a pesar de los cambios, a pesar de que ya no es moda, a pesar de que no se oye como antes, está ahí, no desaparece, se transforma, se reconfigura, expresa nuevas realidades y bien vale la pena pues apostar también por esas nuevas expresiones
sin olvidar las viejas expresiones que también nos hacen felices y, como dije antes, nos hacen comprender quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos y quiénes queremos ser. Ujú. Bueno, entonces un abrazo para todos, para todas, para ti, Petri. Ojalá algún día nos podamos ver otra vez físicamente y ahí de Claro que pronto sí. acompañarte con el arpa, con el cuatro, y nos Ah, qué pegamos bien. un clarinetazo ahí también para tocar un porro. Ah, qué bien. Sí, ahí por ahí también hacemos cositas musicales y es una alegría haber hablado con tu papá y hablado contigo, pues no había tenido esa gran oportunidad. Sí te había visto por ahí en algunos programas de televisión que te estaban entrevistando y has estado dando, me Sí, parece maravilloso ahí que estés ayudándonos a repensarnos este país y a desaprender toda esa colonia en la que más de 500 años hemos sido homogenizados y cosificados. Bueno, un abrazo para todos, para ti, Patrick. Gracias, gracias por esta gran oportunidad. un abrazo, muchas gracias. Aquí nos veremos, ojalá pronto. Gracias por acompañarnos. Y no olviden que el próximo jueves volveremos a encontrarnos a las 5 de la tarde Por la voz de mi barrio 7. para seguir contando historias. Patria llana nuestro sur, América nuestro sur, tierra fértil como tú para caminar. ¡Que viva América Latina!